Bueno, como sabéis, la programación de finales de mayo y junio está sobre todo orientada a que las sesiones que hagamos estos martes sirvan a las personas que os apuntéis, os sirvan desde luego para todo, pero especialmente si vais a decidir presentaros a los premios que, como sabéis, hemos puesto en marcha a través de la escuela, con mucha ilusión y muchas ganas de que tengan buena acogida. La sesión de hoy, en realidad las 3 sesiones que tenéis por delante en las próximas semanas tienen que ver con cómo afrontamos esas situaciones en las que tenemos que exponernos y tenemos que mostrarnos ante otras personas y decir lo que hacemos y decirlo con confianza, con salero, con tranquilidad. Y para poder afrontar bien estas situaciones, pues le hemos propuesto a Ángela, que es psicóloga del equipo de Idealoga, le hemos propuesto que nos ayude sobre todo a empezar a trabajar con las emociones que nos producen este tipo de situaciones, ¿no? Cómo nos sentimos cuando tenemos que enfrentarnos a exponer nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestras propuestas ante otras personas, que sabemos que en muchas ocasiones pues podemos sentir emociones que nos agradan y otras que no nos agradan tanto. Entonces, con Ángela vamos a intentar identificar eso y encontrar algunas claves que nos ayuden a sentirnos más cómodas en ese tipo de situaciones. Ella os va a exponer una serie de cuestiones y bueno, pues le hemos pedido también que la sesión en la medida de lo posible sea participativa para que podáis también pues dar vuestras ideas y poder ver cómo aplicáis todo esto que ya os planteé. Yo voy a tener que salirme ahora, así que os voy a dejar con ella al frente y entraré para despediros al final de la sesión, ¿vale? Hacia las 12. Así que nada, bienvenidas. Esperamos que la sesión sea de mucha utilidad para todas y que la disfrutéis. Pues nada, Ángela, adelante. Voy a dejarte de anfitriona. Vale. Perfecto. Venga, genial. Gracias, Sandra. Y ya está. Pues nada. ¿Se me oye bien, verdad? Sí. Me oigo con hueco, no sé si alguien... Ah, bueno, claro, tú tienes todavía el audio activado, ¿vale? Eso será es. por eso. Vale. Bueno, pues... ¿Me quedo ya? Adelante, yo me salgo y os veo luego al finalizar. Fenomenal. Gracias, Sandra. Bueno, pues nada, chicas, buenos días. Somos muy poquitas, con lo que lo bueno de ser poquitas es que si os apetece, que creo que es lo que más puede enriqueceros además y enriquecer la formación, el poder participar y hablar y comentar todo lo que queráis, con una doble finalidad, también conoceros y saber cuáles a lo mejor son vuestros nudos a la hora de hablar en público, a la hora de presentar vuestros proyectos y también para que tengáis oportunidades de poder hacerlo, ¿no? Que esa es una de las ideas que vamos a desarrollar, que cada vez que tengáis una oportunidad yo os invito a que podáis, a que os lancéis a hablar en público, ¿de acuerdo? Porque es algo que se practica y que se gana mucha práctica. Hace unos años yo sabía que me quería dedicar a la formación, pero me costaba mucho esto de hablar en público, me costaba horrores. Así que me hice una formación de 1 año y estuve 1 año exponiéndome todos los fines de semana a hablar delante de unos desconocidos sobre diferentes temas. A mí aquello me causaba una ansiedad, la verdad, unos sudores, y bueno, pues me di cuenta que al final en realidad es simplemente, hola, buenos días, que te acabas de incorporar. Buenos días. Al final es simplemente tener esa actitud de querer exponerte, de un poco tener una mirada un poco introspectiva para ver qué es lo que me estoy contando, qué es lo que más me resulta difícil y bueno, pues hacerlo simplemente. Así que es lo que yo comparto ahora, que con ganas y con buena actitud, con paciencia y haciendo un poquito de trabajo personal se puede llegar a tener un buen desempeño a la hora de hablar en público, a poder mostrar tu producto, mostrar tu empresa, mostrarte tú simplemente de una manera que puedas transmitir y llegar a todo el mundo. Entonces, bueno, pues voy a empezar a compartir la presentación que tengo preparada para hoy. Darme un segundín. Vale.
A ver si ahora, aquí. Bien, ¿veis la presentación? ¿La veis bien? Fenomenal. Venga, pues ahora ya me ha presentado Sandra, yo me llamo Ángela Pulido, formo parte del equipo de psicólogos de Idealoga y muchas veces pues este tipo de charlas de oratoria me las dejan tanto para aprender herramientas para hablar en público como simplemente para aprender a autorregularnos, porque a mí me parece que es algo maravilloso el tomar un poco de conciencia de qué es a mí lo que se me hace nudo por dentro, cuál es el entresijo ese que se queda un poco atascado para poder resolver esos nudos y ayudar a otras personas igual que lo he aprendido a hacer yo. Así que venga, me encantaría que os pudierais presentar y también contarme por qué os apuntasteis a esta formación, sobre todo si hay algo un poco más concreto, de tal forma que si yo a lo mejor eso no lo abordo, pero veo que se puede meter, pues hago un pequeño paréntesis y si veo que os interesa, pues lo puedo intentar meter. ¿De acuerdo? Así que venga, ¿quién se anima? Yo mismo. Genial. Buenos días, yo soy Caterina Martí. Mi proyecto se llama Acción y Media. Es un proyecto de intervención socioeducativa enfocado a inmigración con herramientas artísticas. Yo soy actriz y bueno, me apunté a la formación porque, bueno, por aprender más de este tema, porque es algo que a mí, al ser actriz, yo he estado muy expuesta al público y también he trabajado muchísimas herramientas que me han ayudado un montón, pero aún así me sigue sorprendiendo la dificultad que tengo cuando no tengo que hacer un personaje y tengo que hablar en público. Tengo muchísimas herramientas que utilizo y que me han servido para poder defender esos momentos, pero aún así me sigue inquietando muchísimo esa timidez o esa inseguridad que me entra por dentro. Así que bueno, por aprender más estoy aquí. Vale, voy a ir cerrando el audio, lo cierro y lo pongo porque tengo a la niña mala por ahí, se oyen gritos, ¿vale? Entonces, que cuando apago es para que no la oigáis, ¿vale? Pues genial, Caterina, gracias por compartir. Venga, ¿quién más se anima? Venga, Eva. Hablo yo. Bueno, pues yo también, pues por aprender algo más. Sí que es verdad que durante mucho tiempo me costaba muchísimo hablar en público, pero creo que es algo que he ido superando también, pues un poco como comentabas, Ángela, a fuerza de hacerlo, pues acabas también soltando, ¿no? Pero bueno, sí que me interesa un poco profundizar en lo que es la comunicación, cómo puedes presentar lo que quieres decir de una forma amena, que interese, que enganches un poco a tu audiencia, ¿no? Entonces, bueno, mi proyecto se llama Feroz Experiencias y es un proyecto orientado a realizar actividades en la naturaleza con personas adultas y con familias. Ya está. Vale, genial, Eva. Sí comentarte que dentro de estas sesiones de oratoria a mí me ha tocado la que tiene que ver con la parte interna, con nuestros entresijos emocionales, pues si hay gente a lo mejor que le da un poco de miedo hablar en público, o sea, todo lo que tiene que ver se llama regulación emocional, cómo regulo la intensidad de mis emociones para que no me pase factura cuando tengo que exponer o mostrarme en público. Toda esa parte que me hablabas del contenido, de hacer de tu contenido algo atractivo, me parece que la dais en una segunda, o no sé si la habéis dado ya, o hay una charla preparada con periodistas para hacer precisamente eso, convertir lo que quieres contar en algo atractivo, en un producto atractivo. También lo que me ha pasado a veces es que si me tengo que enfrentar a un tiempo muy limitado, entonces me bloqueo. ¿Vale? O sea, es como que al final no sé, pues a la hora, sí, siento ahí una presión, ¿no? Que me deja ahí como fuera de combate. Eso se llama ansiedad. Hay dos tipos de ansiedad. Hay una ansiedad que la llaman la ansiedad buena,
que es esa ansiedad cuando te dicen, oye, nos vamos este fin de semana no sé dónde, y dices, ostras, tengo 1 hora para hacer una maleta, y eres como muy rápido, ¿no? O tienes que montar una comida para no sé cuántas personas y eres muy rápida, o tienes que hacer, ¿no? Y te da como una especie de subida, una descarga de hormonas que lo que hacen es que te facilitan en la ejecución y que vayas más rápido. Y eso se llama ansiedad facilitadora del rendimiento. Por contra, tenemos una contraria, que es la ansiedad inhibidora del rendimiento, que es de la que tú me estás hablando. Y es que hay veces que cuando tenemos que hacer una tarea inminente o algo que a nosotros nos supone un reto, hay veces que nos bloqueamos. Justo ocurre lo contrario, esa descarga de hormonas y sobre todo ese tipo de mensajes de pensamiento que me voy diciendo, el no sé si voy a ser capaz, no sé qué tal me va a ir, no sé si va a salir bien, ¿de acuerdo? Ese tipo de, es ahí donde tienes que poner el foco, en ese tipo de mensajes de pensamiento que me voy diciendo yo, que lo que hacen es justo lo contrario, el hacer que me bloquee o que vaya más lento o que no sea capaz, me note inseguro a cada paso. Eso se llama ansiedad. Sí, eso es algo que ocurre muy común, ¿eh? Le pasa a mucha gente, la ansiedad inhibidora del rendimiento. Ese es un gran reto y que no sabes si o sea, es como que tienes miedo a no hacerlo bien, ¿no? A no saber si vas a ser capaz de hacerlo. Bueno, nos pasa mucho, Eva. Muy bien. Venga, ¿quién más se anima? Venga, me animo yo. Bueno, mi proyecto se llama Caja de Botones, entonces acabo de empezar un proceso de acompañamiento en la escuela de emprendimiento, entonces, bueno, estoy iniciando el proyecto, entonces, bueno, vengo un poco con la expectativa de que también esto contribuya un poco a ponerlo en marcha. Bueno, pues yo o sea, siento desde, además que mi personalidad también condiciona un poco a esto, bueno, soy una persona tímida, introvertida y como con muchas inseguridades, entonces yo creo que esto pues me dificulta mucho el comunicar en qué consiste mi proyecto, porque además es un proyecto de tecnología y claro, además de que me resulte complicado a veces explicar a la gente qué es lo que hago, si encima le añado pues un poco esta dificultad para comunicarlo a nivel personal, pues bueno, pues trato de un poco de formarme y también de encontrar un poco de apoyo en esto. Genial. Vale, Eva, pues yo creo que sí que te puede venir bien para lo que es lo que decía antes, ¿no? Se llama la autorregulación emocional. Es el ser capaz de ser consciente de las emociones que tenemos, ponerle nombre y es como, venga, vale, tengo miedo, pero lo hago con miedo. ¿Sabes? Es como que el miedo no me bloquea, como decía, no me bloquee, perdón, como decía antes Eva, ¿no? O que no me tal, es como, venga, lo siento esto, siento mucho enfado, pero tengo que comunicar esto. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues de alguna manera poder regularlo. Muy bien, gracias, Eva. Venga, ¿alguien más se apunta? ¿Se anima a presentarse? Si queréis me presento yo, que soy la otra con cámara. Yo soy Juana, tengo un proyecto de emprendimiento, se llama Wogis, y lo que hacemos son mapas para internet, también tiene que ver con tecnología y me encantará saber qué es lo que hace Eva. Y mi motivo de estar aquí es porque a mí no me importa exponerme, pero me pongo muy nerviosa. Y no pasa nada, o sea, porque además, yo qué sé, yo no dejo de hacerlo, pero hace poco, por ejemplo, me subí a un escenario a leer algo que estaba en un papel y me empieza a temblar la pierna, me pongo muy nerviosa. Y es verdad que no dejo de hacerlo, pero claro, lo hago en plan, pues muy nerviosa. Entonces me gustaría aprender un poco más cómo gestionar todo esto. Vale, de todo lo que vamos a hablar, quédate con, que a lo mejor te viene bien con la parte de la interpretación, ¿vale? Una cosa es que yo me pueda exponer, me acuerdo una vez que tuve la oportunidad, se cayó un ponente, o sea, no pudo ir un ponente y me dieron la oportunidad de hablar en un congreso. ¿Qué es lo que pasa? Que la hora que tenía disponible era la hora después de comer. Estaba la gente pues, recién comida, es la hora de la siesta, no sé qué. Yo estaba ahí hablando y yo tenía muchas ganas de exponerme y de contar mis cosas, pero yo veía las caras y digo, madre mía, esta gente que está como medio dormida, no les interesa nada. Entonces yo me acuerdo que
aunque yo tenía en aquel entonces como mucha actitud de, venga, me enfrento, lo voy a hacer bien, no sé qué, a medida que iba pasando el rato, si me iba fijando en caras de aburrimiento o a mí misma me iba diciendo, oye, a lo mejor no les interesa o no lo están entendiendo, a lo mejor no me estoy expresando bien. De alguna manera, la interpretación que yo hacía de lo que estaba ocurriendo me generaba nerviosismo. No sé si a lo mejor puede ir por ahí, en el tema de la interpretación. Bueno, quédate con eso y a lo largo de la formación me vas contando, ¿vale? Vale, gracias. A ti. Venga, ¿quién más se anima? Bueno, Pues... yo... Uy. Dale, Isa. Vale, bueno, yo es que me estaba quedando aquí un poco rezagada la última porque estoy un poco intrusa, porque yo no estoy en el programa de emprendimiento como tal, pero bueno, me llegó a través del correo institucional y que se podía atender aunque no estuvieras en el programa, así que... Y estoy haciendo una tesis doctoral y estoy empezando ahora, entonces claro, tiene muchas exposiciones en público pues, de los resultados de tu investigación y pues un poco como lo que decía Juana, pues que lo hago, qué remedio, cómo no lo voy a hacer, pero los nervios de antes no me los quita nadie, es como para mí es como un momento examen, me siento totalmente pues eso, examen y creo que probablemente de las cosas que más me preocupen es la poca confianza que tengo en esos momentos en mi capacidad de improvisar, ¿no? Si me lo puedo preparar, pues yo mi papel, eso aún nada, me lo preparo lo que haga falta y ya está, ¿no? Pero el momento en lo que pueda salirse de mi guión ya, como que no confío, y luego sale bien, pero aún así, por mucho que me haya puesto y salga bien, los nervios de antes no... Vale. Isa, bueno, si quieres, vamos, yo te lo propongo, solo si a ti te apetece, que te pongas la cámara, porque es una manera de exponerte, ¿sabes? Aunque, vale, sí. ¿sabes? Es una manera de, pues yo qué sé, de justo poner en práctica lo que estamos hablando, ¿sabes? Vale. Yo qué sé, hay unas clases de improvisación que tal vez sí, me he planteado algo así, de hecho... Cuando has dicho al principio que te apuntaste tú a un curso o algo así. Mira, yo me apunté a la Escuela de Oratoria de Madrid, ¿vale? Ay, pero yo no te hablo de la Escuela de Oratoria, te hablo de una escuela de improvisación. Hay varias en Madrid, ¿vale? Entonces, es simplemente clases en las que, si no estás acostumbrada al principio, es un poco tal, porque tienes que salir y te dicen, tú eres la madre y tú eres el hijo, salir y hacer algo, ¿no? Entonces, wow, pero en el momento sí, que te enfrentas... muy pesadilla, la verdad. Claro, pero en el momento, a ver, va por grados, ¿vale? No empiezas desde el principio así. Te lo digo porque a mí me vino muy bien. También me apunté a clases de impro, estuve 6 meses y me vino muy bien el darme cuenta que no necesito un guión para salir adelante. Porque es que en realidad tienes que incluir muchas veces lo que está ocurriendo. Si se va la luz, si no funciona el proyector y te quedas sin capacidad de poder usar unas diapositivas, si de repente, pues yo qué sé, imaginaros el primer día después del inicio de la guerra Rusia-Ucrania, ¿sabes? Que son cosas que tienes que incluir inevitablemente en lo que estés contando y de alguna manera espontánea, ¿no? Entonces, a lo mejor esa flexibilidad que te puedan, o sea, las clases que te puedan permitir un poco de flexibilidad, yo ahí te lo dejo. ¿Vale? Bueno, gracias por compartir. Venga, veo que Verónica... Ay, sí. Fenomenal. Hola, bonita. Hola, muy buenas. Ahora que lo ha dicho Isa, yo también estoy igual un poco intrusa porque tampoco estoy dentro del programa, pero me apunté hace poco y daba la opción de hacer ciertas formaciones, entonces, bueno, pues aquí estoy. Porque además yo estoy en Alcalá de Henares y hay cosas que hace la escuela en Alcalá y a través de eso lo he conocido. Yo me dedico al tema del podcast y la radio. Yo he sido muy tímida siempre y esto me ha ayudado. También me apunté a teatro hace años para romper la timidez y estoy como formándome en esto para no solo ayudarme a mí misma cada vez más, sino también ayudar a los demás, porque creo que a través no solo del teatro, sino también de los podcasts es una manera de exponerse y de ir practicando. Entonces es un poco lo que estoy haciendo y a lo que me dedico actualmente. Muy bien, gracias, Verónica. Nada. Venga, ¿alguien más se apunta a presentarse? Hola, veo que es Zahara, Azahara o Conchi Romero.
Sí, perdonadme, es que me ha surgido un evento y no he podido asistir a la clase, entonces me voy a conectar en cuanto pueda, ¿vale? Fenomenal. Muchísimas gracias, ¿eh? Y disculparme. Vale, entonces, no sé... vale, faltas tú, Azahara, ¿no? Buenas, sí, ¿qué tal? Perdón. Hola. Que no puedo conectar mucho la cámara y el micrófono, disculpad. Sí, yo estoy aquí porque todo lo que sea formación me parece estupendo, cuanto más mejor. Creo que en general no tengo mucho problema a la hora de hablar en público. Lo que sí que me cuesta mucho es vencer esos pensamientos de lo que comentabais antes de seguro que se están aburriendo, o, no... podría haber dicho esto de otra manera, igual me quedo con ese pensamiento ahí rumiándolo todo el rato y como que no paso de ahí, y eso quizás empeora el resto de la intervención. Para mí sobre todo es ese tipo de pensamientos, o bien antes o durante o después, que lo puedo tener cuando quiera. Vale. Sí, es verdad que a veces pasa eso, ¿verdad? Como que te quedas atascado en el... Lo tenía que haber hecho de otra manera y entonces eso ya boicotea el resto de la presentación. Sí, a veces pasa eso. Muy bien, vale. Pues gracias, Azahara. Gracias a vosotras. No sé si hay alguien más o comenzamos. Conchi Romero, ¿dejamos cuando ella se pueda presentar? Pues chicas, si queréis comenzamos, ¿de acuerdo? Vale, vamos a hacer una práctica. Rápidamente, antes de comenzar. Entonces, para ello, me gustaría que cerrarais los ojos, que apoyarais la espalda totalmente en el respaldo de vuestra silla, ¿de acuerdo? Que vuestro culete esté bien asentado en la silla. Si se puede, que vuestras plantas de los pies estén tocando con el suelo. Las plantas de los pies nos sirven de anclaje, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más apoyada esté la planta de los pies en el suelo, mejor. Me gustaría que cerrarais los ojos y que pensarais en la última vez, que la trajerais a la memoria la última vez que hablasteis en público. No importa si era a la hora de recoger a los niños del cole, si era en algún tipo de iniciativa empresarial de este estilo, la que fuera. Me gustaría que conectarais con esos nervios o esa sensación de miedo, quizá. Me gustaría que pensarais en qué palabra usaríais para expresar lo que sentís cuando pensáis en hablar en público. ¿Qué palabra os viene? Quedaros con eso. Bien, ahora me gustaría que pudierais mirar hacia adentro. ¿Cómo está vuestro cuerpo? Quizá pudiéramos hacer un rápido escaneo, ver las piernas, si están los pies, si están tensos, relajados, las pantorrillas, los muslos, para ver qué parte de mi cuerpo es la que se tensa. Quizá el abdomen bajo, lo que está del ombligo hacia abajo. Es quizá la parte por encima del ombligo, la parte de arriba de la tripa. Es quizá el pecho. Es quizá el dolor. ¿Hay algún tipo de dolor en el cuello, dolor de cabeza? ¿Cómo es vuestra respiración? ¿Es una respiración agitada o es una respiración normal, relajada? Bien, ya podéis abrir los ojos. Esta es la primera idea que vamos a desarrollar en el taller, ¿de acuerdo? Cuanto mejor conozcamos las señales que nos ofrece nuestro cuerpo, más capaces somos de conectar con la emoción y por ende de regularla. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro cuerpo tiene maneras determinadas de mandarnos señales para darnos avisos. Oye, mira a ver que es que a lo mejor de lo que estás hablando no interesa a esta gente. Oye, mira a ver, porque es que a lo mejor no lo estás expresando bien. Oye, mira a ver, ¿no? Este tipo de pensamientos que muchas veces son boicoteadores, pero los tenemos, se disparan y conectan con una emoción corporal. A lo mejor hemos notado que la respiración está más agitada, a lo mejor hemos notado un poco de tensión en el pecho, en el abdomen, a lo mejor hemos notado que las piernas se nos movían, ¿no? Como decía antes la compañera, quizá un poco de tensión en el cuello, en los hombros. Bien, a cada persona se le manifiesta de una manera determinada. Entonces,
no es tanto hablar de una generalidad, sino en vosotras cómo se manifiesta la tensión, cómo se manifiesta el miedo, la ansiedad. ¿De acuerdo? Hay muchas veces que no somos conscientes de la emoción, de lo único que somos conscientes es del final de la cadena. No somos conscientes ni de la emoción ni del pensamiento que hay, pero sí del cuerpo. Y dices, bueno, pues empiezo por el cuerpo. Tengo el abdomen así, apretado, como decía mi tía, el majito apretado, decía algo así, ¿no? Que lo tengo ahí como prieto. Venga, pues empezamos por la tripa. Ya es un indicativo, a mí los nervios se me van a la tripa. Empezar a descifrar las señales que me manda el cuerpo, ¿de acuerdo? Y es que los mejores oradores son los que mejor conectan con su cuerpo y con su emoción. Entonces, merece la pena el dedicarle un poco de tiempo, 5 o 10 minutos al día, pero en hacer algo de conexión. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿De acuerdo? Vamos a ir viéndolo. Venga, este es el pequeño desglose del índice de la formación. Vamos a ver un poquito lo que es el mundo emocional. Vamos a ver la importancia que tiene el pensamiento en esto de las emociones. Vamos a ver cómo se relaciona con el cerebro y con la conducta. Y por último, la parte última, la cuarta, son herramientas prácticas que podéis poner en marcha para gestionar todo lo que es el mundo de las emociones, de la regulación emocional. Entonces, por empezar un poco y ponerlo en contexto de lo que vamos a hablar, pertenece al mundo de la inteligencia emocional. ¿De acuerdo? ¿Qué es la inteligencia emocional? Yo he cogido la definición de Daniel Goleman, pero hay otras. ¿De acuerdo? Esta es una de las más famosas. Para Daniel Goleman, la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer nuestras propias emociones. Reconocer se refiere a esto que me pasa, ¿qué tengo? Tengo miedo, tengo nervios, es que lo que me pasa es que estoy muy enfadada. Estoy muy enfadada, pero lo que estoy tapando es un dolor grande, ¿no? Porque una amiga me ha hecho mucho daño y estoy muy enfadada, pero en el fondo lo que hay es mucho dolor, pero lo tapo con el enfado, ¿de acuerdo? ¿Qué es? ¿No? ¿Cuál es la emoción que hay? En el momento que yo sea capaz de conectar con la emoción, ¿de acuerdo? Y entender qué mensaje me dice, ¿sí? Soy capaz de gestionar la emoción, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es capacidad de reconocer nuestras propias emociones, capacidad para gestionarlas, capacidad para motivarnos a nosotros mismos, ser capaz de empatizar con los demás y relacionarnos socialmente de forma eficaz. Yo voy a hacer hoy, voy a tocar los 3 primeros puntos porque son los que me han pedido, ¿de acuerdo? Que tienen más que ver con esta parte, como os decía, de autorregulación emocional. ¿Cómo soy yo capaz de entender lo que está pasando de mis entresijos emocionales? ¿Cómo soy capaz de entenderlo? ¿Y qué hago una vez que lo entiendo? Siguiendo a Goleman, en un libro que tiene maravilloso que se llama Focus, él dice, el que no presta atención a su mundo interior carece de timón. A mí me parece brutal, ¿no? Muchas veces vivimos tan fuera, ¿no? Tan a lo que pasa, si me sale bien estoy contento, si me sale mal estoy enfadado, frustrado, triste, ¿no? Estoy más fuera en lo cotidiano, en lo inminente y me olvido de mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué me dice la emoción? ¿Cómo estoy? ¿No? Igual que muchas veces cuando tenemos una persona a lo mejor que queremos mucho, un compañero de trabajo que le vemos mal y tal, y oye, ¿qué te pasa? Venga, y intentamos animar, ayudar, ser un poco compasivos. De la misma manera, todo ese recorrido, que poder hacérnoslo a nosotras mismas, ¿no? Oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Es que te has esforzado. Qué bien que ha salido todo este empeño que le has puesto. O al revés, oye, no ha salido bien. Otra vez saldrá, ¿qué es lo que ha fallado? ¿No? Pero poder hacer este tipo de verbalización, prestar atención a nuestro mundo interior. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cómo me lo estoy contando? Vamos a empezar por el primer punto, el mundo emocional. Un punto clave es que las emociones, lo que son carteros, ¿de acuerdo? Me informan de cosas que suceden a mi alrededor y me invitan a la acción. Solamente me dan un mensaje y esto es muy importante, porque hay veces que yo siento mucho miedo y digo, es que si siento miedo es que esto tiene que ser peligrosísimo, es que esto puede ser para mí, esto puede ser algo que defina mi futuro. Y en realidad lo único que me está diciendo este cartero es, oye, que hay un peligro de que salga mal. Es lo único que me está avisando, ¿de acuerdo? Entonces, las emociones lo único que son carteros emocionales, nos dan una información. ¿Qué información me están dando? La vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Pero es la respuesta a un estímulo externo o interno. ¿Qué significa? Que si yo voy, a lo mejor me voy a conocer, yo qué sé, Francia, me pierdo, en París, me pierdo, voy por un barrio, no me está gustando dónde estoy sola, estoy mirando el mapa, veo que me siguen y de repente hay una alarma en mí que me dice, cuidado, se me dispara, ¿no? Cuidado. No me está diciendo, oye, que te van a atracar seguro, lo que me está diciendo es, cuidado, porque a lo mejor te pueden atracar o te pueden dar un susto.
¿De acuerdo? El problema viene cuando yo me creo ese aviso de peligro como si fuera inminente, como es real, ¿no? Como tengo miedo, seguro que ocurre, seguro que, ¿no? Seguro que sale mal, seguro que me pongo nerviosa y me bloqueo, seguro que no soy capaz de defender las ideas que quería defender. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Entonces, entender, las emociones solamente son carteros, solo me informan de algo que está ocurriendo, ¿sí? Luego ya es qué hago yo con la emoción. ¿Sí? ¿Dónde la coloco? Eso lo vamos a ver ahora, pero solamente son carteros, solamente nos informan. Cuando hablamos de un estímulo externo o interno nos referimos a externo, como os decía, como puede ser, estoy exponiendo mi proyecto y de repente veo que alguien bosteza y digo, ostras, le estoy aburriendo, ¿no? Mi atención se va y, yo estoy aburriendo a esta persona, no le está interesando nada lo mío, o puede ser interno, puede ser un pensamiento que a mí se me dispara y es, oye, acuérdate cómo salió la última vez de mal, que seguro que sale igual de mal y se me dispara, ¿de acuerdo? Entonces pueden ser estímulos de fuera o estímulos míos que yo me digo. Por eso hay que ser un poco consciente de nuestro mundo interior y poner un poco en prisma en el qué me digo y cómo me lo digo. Bien, existen 6 emociones universales, ¿de acuerdo? Emociones universales significa que a todas las personas del mundo nos dan la misma información. Asco, miedo, alegría, tristeza, sorpresa e ira. Se dice que estas son las primarias. Luego hay unas secundarias que tienen que ver de la unión de varias. Si a lo mejor siento ira y siento asco, pues a lo mejor lo que tengo es frustración. O si siento, ¿veis? Luego puedo, ¿cómo se dice? Como de la mezcla de 2 emociones, por algún suceso que ha ocurrido, yo puedo sentir una emoción secundaria. Pero vamos a las primarias porque tenemos solo 2 horas. ¿De acuerdo? Asco, miedo, alegría, ira, sorpresa o tristeza. Nos vamos a centrar, me voy a centrar sobre todo en el miedo, que es lo que suele ocurrir cuando me expongo en público y para poder regularlo, porque soy de la opinión que mejor poco y concreto que mucho y quedarme en el aire, ¿de acuerdo? Entonces, como lo que quiero es centrar un poco el tiro en lo que creo que os puede interesar más a la hora de hablar en público y la emoción que se suele desencadenar es el miedo, me voy a centrar sobre todo en el miedo. Voy a pasar por encima por las demás, ¿de acuerdo? Entonces, os cuento un poco. El asco es una emoción, así por contarle un poco por encima, el asco es una emoción que se despierta cuando hay algo un estímulo que me resulta aversivo. Bien, puede ser un asco por algo, un olor, por un sabor, ¿de acuerdo? Que sería lo más físico, pero también puede ser asco que se me despierte por un comentario de una persona, por una actitud. Digamos, a lo mejor hay gente que, pues que le dan asco, ¿qué narices? Que le dan asco las actitudes machistas, que le dan asco las actitudes xenófagas. Ay, oye, estoy fatal, perdonadme, tengo a la niña mala, no he dormido, entonces no me salen las palabras, ¿vale? No me lo toméis en cuenta porque quiero decir una cosa y me sale otra cosa. Entonces, a lo mejor hay alguien que le dan asco determinados tipos de actitudes y eso puede ser. Van asociados normalmente con esta cara de esta chica, ¿no? Es como... qué asco, ¿qué estoy haciendo cuando pongo esa cara de asco? Estoy cerrando las fosas nasales, incluso por dentro, aunque no lo veamos, estoy cerrando la garganta para que eso que es aversivo no entre. Y hago así con los ojos. Incluso cuando alguien dice algo que a mí un chiste fuera de lugar, por ejemplo, y a mí me da asco el chiste que acaba de contar, se me desata esa cara, por así decirlo, ¿no? Va ligado a esa cara. También tenemos la alegría. La alegría es esa emoción que se despierta cuando tenemos ganas de compartir. ¿Sí? De compartir con los demás. Normalmente cuando nos dan una buena noticia, cuando estamos felices, ¿qué es lo que hacemos? Levantamos el teléfono para compartir. Oye, que me han ascendido, que me han dado el puesto, que ha salido el proyecto, que... ¿No? ¿Por qué? Porque la alegría lo que hace es tener muchas ganas de conectar con el otro, ¿de acuerdo? A través del amor y de la felicidad. También tenemos la sorpresa. La sorpresa es una emoción que se despierta cuando entra información nueva. Voy muy deprisa, ¿de acuerdo? Pero es por centrarnos un poco el tiro. La sorpresa es esa emoción que se despierta cuando hay información nueva. Entonces, ¿este chico qué está haciendo? ¡Oh! Abro mucho los ojos, abro la boca para de alguna manera intentar captar al máximo toda la información que está por venir. ¿De acuerdo? ¿Qué estoy haciendo también? Estoy entrando oxígeno, que me va al cerebro. Estoy alimentando, una de las fuentes de alimentación del cerebro es el oxígeno. Le estoy dando oxígeno para que, si tiene que hacer un esfuerzo grande para entender lo que está ocurriendo, yo pueda hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se va asociado con ese gesto, por el intentar abrir al máximo para intentar recibir toda la información posible que viene de fuera. Bien, vamos a por la tristeza. La tristeza es esa emoción que sentimos ante una pérdida, ¿de acuerdo? Hay una compañera mía que hace este tipo de formaciones, dice, ¿a qué le dices, a qué le has dicho adiós? ¿Qué es lo que has perdido?
¿no? Hay veces que podemos sentir tristeza pues, por una pérdida, no solamente la pérdida de la pareja, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una expectativa, la pérdida, por ejemplo, nosotros como sociedad ahora mismo estamos mucho en tristeza, aunque esté un poco tapada, porque hemos tenido muchas pérdidas a nivel de creencias que teníamos sobre cómo funcionaba el mundo, ¿no? Yo pensaba que si me pongo malo yo puedo ir al médico y curarme, y de repente el hospital se hace un lugar al que, oye, ve pero con cuidado para ver si te contagias. O yo pensaba que si, yo qué sé, tengo un momento así un poco me apetece compartir, o incluso estoy en un momento de bajón emocional, puedo quedar con mis seres queridos, compartir y sentirme bien, y de repente eso se hace también como un lugar en el que no sé si me voy a contagiar, si no, hay mucha inestabilidad. Bueno, pues todo eso provoca tristeza. ¿De acuerdo? Incluso cuando teníamos unas expectativas que ocurriera algo, a lo mejor os ha pasado al inicio del proyecto, hay muchas expectativas de que ocurre algo, no ocurre, ¿no? Es una pérdida de las expectativas que tenía, y eso produce tristeza. La tristeza lo que nos invita es a estar tranquilos, a tumbarnos en el sofá, a hacer actividades relajadas, incluso aislados. ¿Por qué? Porque es la manera que tiene mi cuerpo de decirme, para intentar aceptar lo que está ocurriendo, quédate tranquilo, no hagas mucho ruido, o sea, quédate tranquilo de alguna manera para poder asimilar todo lo que ha venido. A lo mejor os ha pasado alguna vez que lo dejas con una pareja, te sientes muy triste y dices, no, es que no quiero hacer nada, me quiero tumbar en el sofá, o a lo mejor ha fallecido alguien a quien quieres, lo único que quiero es estar tranquilo en el sofá haciendo actividades tranquilas. Necesito todos mis recursos emocionales para gestionar lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Vamos a por la ira. Y por último dejamos el miedo. ¿Sí? La ira es esa emoción que sentimos cuando creemos que nuestros límites se han traspasado de alguna manera. Es como si dijéramos, como una manera nuestra de dar un golpe en la mesa y decir, oye, hasta aquí, me he enfadado por esto no puede ser, ¿no? Yo qué sé. No sé, esto pasa muchas veces cuando hay alguien que a lo mejor te la lanza, ¿no? Ay, yo qué sé. ¿Qué pasa? ¿Se ha vuelto a estropear el autobús hoy? ¿No? ¿Qué horas son estas? ¿No? Que te dicen así y de repente un día coges y dices, ya está bien, hombre, me enfado. ¿Por qué? Ya no aguanto más. Pongo el límite. ¿Dónde pongo el límite? Hasta aquí. Si soy capaz de poner el límite. ¿De acuerdo? Para eso no sirve la ira o el enfado. Son sinónimos, aunque la ira es un grado más allá del enfado. ¿De acuerdo? Es como un enfado grande, por así decirlo. Eso. Entonces la ira nos sirve para poner límites a las personas, a las situaciones o incluso a mí mismo. Puede ser que yo me enfade conmigo mismo por no haberme preparado bien una presentación. O sabía que iba a ver a esta gente y no me la he preparado bien. Me cachis y te enfadas contigo, ¿no? También puede ir asociado por ahí. Bien, vamos a centrarnos ahora en el miedo. Venga, ¿qué es el miedo? ¿Qué información nos da el miedo? ¿Quién se anima? ¿De peligro? Sí, perfecto, de percepción de peligro. Es como hay un mecanismo interno, un piloto rojo que se llama amígdala, que se activa y te dice, ojo, peligro, que puede ocurrir esto. ¿Sí? Simplemente eso, nos informa de peligro. ¿Sí? Como os decía antes, lo importante del miedo es cómo lo gestiono. O sea, es como quedarme con la información que me da y ser capaz de seguir adelante, sin que me bloquee, sin que me paralice, sin que me haga pequeña. Si no, venga, vale, me estoy enterando, me estás dando este mensaje. Cuidado porque puede ocurrir esto. Bien, vale, cojo la información y sigo adelante. Lo que pasa es que esto es muy fácil de decir y a veces muy difícil de hacer, ¿no? Entonces, si conocemos la información que nos da la emoción, nos va a ser más fácil gestionarla. ¿De acuerdo? Venga, vamos a seguir. Todas las emociones se relacionan de manera directa con el cuerpo. Por eso os decía que es tan importante el poder entender en vosotras cómo se plasma, qué sintomatología es la que más notáis cuando estáis enfadadas o cuando estáis nerviosas o cuando estáis tristes o cuando estáis... ¿Por qué? Porque si vais a tener que hablar mucho en público, de alguna manera, si no lo controláis o sois capaces de gestionar eso que ya está la pierna bailándome, ¿no? Si yo no soy consciente de que cuando estoy nerviosa me baila la pierna, todo el mundo lo ve, entonces a mí me dificulta el poder hablar en público o ser un buen orador, ¿de acuerdo? Entonces, las emociones se relacionan de manera directa con el cuerpo y es muy importante intentar entender a mí sobre todo cómo se me plasma la emoción. Como os van a pasar o vais a tener oportunidad de ver el PowerPoint, no me voy a centrar en las otras, voy a por el miedo, que es la que tiene la estrella, ¿de acuerdo? Y cómo se somatiza, cómo se manifiesta el miedo en mi cuerpo. Mirad, lo primero es que la sangre se retira de la cara. Por eso muchas veces cuando tenemos miedo te dicen, caray, parece que has visto un fantasma, ¿no? ¿Por qué? Porque te quedas blanco total. ¿Qué es lo que hace la sangre? La sangre se va a las piernas
o a los brazos. ¿Por qué? Por si tengo que salir corriendo, porque hay un peligro, ¿no? Viene un león a por mí, siento miedo, entonces salgo corriendo. Entonces mis piernas se activan por si tienen que salir corriendo. Se libera cortisol en grandes cantidades. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces, en pequeñas cantidades el cortisol es muy bueno porque me activa, era lo que decíamos al comienzo, esa ansiedad facilitadora del rendimiento, pero en grandes cantidades me bloquea, ¿de acuerdo? Y luego, como os decía, moviliza energía a piernas y también se paraliza. Esto de paralizar tiene diferentes lecturas o diferentes interpretaciones. Hay gente que se paraliza ante el miedo. Hay un tipo de creencia o de interpretación frente a esto y es que dicen, bueno, nosotros somos animales y los animales tenemos, como compartimos muchas respuestas frente al peligro como los animales. Sabéis que hay animales como por ejemplo los ratones que cuando ven un depredador se hacen los muertos. ¿No? Me hago el muerto y entonces el depredador, una serpiente o tal, pierde el interés hacia mí porque no soy una presa demasiado fácil y se va por otra presa a la que pueda atacar, ¿no? Entonces, hay algunas interpretaciones filogenéticas que lo que dicen es nos quedamos paralizados porque tenemos esta especie de hacernos el muerto, esta respuesta genética que, como si haciéndonos el muerto pudiéramos sobrevivir. También hay teorías que dicen, bueno, nos paralizamos pues porque a lo mejor el miedo viene se relaciona con algún tipo de miedo que sufrí en una etapa infantil, ¿no? Sufrí mucho miedo, entonces se relaciona con eso y a mí de adulto me paraliza. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí hay diferentes interpretaciones para explorar, pero bueno, que sepáis sobre todo qué es esto. ¿De acuerdo? Que es mucha movilización de energía hacia las piernas para salir corriendo. Bien, vamos a desarrollar otra de las ideas importantes dentro del taller para una buena regulación emocional. Y es que, fijaros, dentro de nosotros habitan 3 sistemas independientes, pero muy relacionados entre sí. El primero es el pensamiento. ¿Qué me digo? ¿Qué es lo que me estoy contando? ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de pensamiento es el que hay debajo? El segundo es la emoción, que la emoción normalmente va relacionada, muchas veces no sabemos qué emoción es que no sé cómo me siento, pero estoy como muy nerviosa o tengo como ganas de pegar a alguien. Oye, pues a lo mejor lo que hay es enfado, ¿no? Muchas veces notamos el impacto en el cuerpo más que la emoción en sí, ¿no? Pero bueno, pues emoción sería otra de los vértices del triángulo. Y por otro lado tenemos la conducta. La conducta es lo que hacemos cuando se suma pensamiento y emoción. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cada uno de los 3 porque nosotros para gestionar una emoción podemos poner el prisma en el pensamiento, podemos ponerlo en la emoción y en el cuerpo o podemos ponerlo en la conducta. Ya si lo ponemos en las 3, pues ya es como para nota, ¿no? Pero podemos tirar por buscar herramientas o bien de pensamiento o bien de emoción o bien de conducta. Esto es lo que vamos a desarrollar en el resto del taller. ¿De acuerdo? Bien. Otra cosa importante dentro de las emociones y es que una emoción es diferente a un sentimiento. Muchas veces se utilizan como si fueran sinónimos, pero no lo son. ¿De acuerdo? Las emociones lo que son estados temporales cortos, intensos, acompañados por una reacción fisiológica, ¿no? De repente me empieza el corazón a latir muy deprisa y que necesita ser gestionado. Eso es una emoción, ¿no? Yo qué sé, la primera vez que tu pareja te dice que te quiere. Yo qué sé, cuando ves la carita al bebé que nace, cuando te acaban de coger en el primer trabajo o en un trabajo que te hace muchísima ilusión, ¿no? Cuando ves que la persona que te gusta te mira y que te hace algún tipo de tal, eso despierta una emoción rápida, corta, temporal. ¿De acuerdo? Cuando son emociones agradables no hace falta gestionarlas tanto. Bueno, o a lo mejor sí, que no se me note mucho, que estoy muy contenta, ¿no? Pero cuando son emociones a lo mejor como un tipo de... Se me ha disparado el enfado porque he visto algo que me ha traspasado mis límites y me enfado mucho, pues a lo mejor sí tengo que ser capaz de gestionarlo, porque a lo mejor estoy en medio de una ponencia, estoy dando una charla sobre mi empresa y de repente alguien levanta la mano para hacerme una pregunta un poco hostil, ruda o como diríamos coloquialmente a mala leche, pues yo tengo que ser capaz de gestionar la emoción, ¿de acuerdo? Por eso es importante plasmarlo. La emoción se difiere del sentimiento, que el sentimiento es más duradero, más mantenido en el tiempo, tiene menos reacción fisiológica y no necesita ser gestionado rápidamente. Yo puedo decir, el otoño a mí es una emoción que me trae nostalgia. Durante el otoño me siento nostálgica y hoy estoy enfadada porque me ha ocurrido, he recibido un mail bomba de un compañero de trabajo o de alguna cosa y necesito gestionarlo ahora mismo, ¿de acuerdo? O sea que pueden ser complementarias e incluso en ocasiones ser contradictorias. Yo puedo ser una persona feliz y aún así enfadarme mucho, ¿de acuerdo?
Bien, venga, ¿se puede controlar las emociones? ¿Qué decís? Yo no estoy segura, no lo sé, porque cuando estabas hablando de igual emociones que igual salen más conectadas con algún evento en particular de la infancia o algo así, que como que tu cerebro parece que ha aprendido a tener ese estímulo cuando ve algo relacionado. Es como muy difícil puedes aceptarlo, puedes intentar gestionarlo, pero conseguirlo lo veo complicado. Sí, es que además ocurre una cosa. Mira, nuestro cerebro lo que necesita es sobrevivir y huye del dolor, por así de alguna manera, intenta siempre relacionarse con el placer. ¿De acuerdo? Es como esa dicotomía. Cuando nos ocurren cosas difíciles o traumáticas en la infancia, hay una parte específica de nuestro cerebro, cerca del hipocampo, un archivo de memoria solamente para eventos dolorosos. ¿Vale? Entonces, cada vez que hay algo, un estímulo que tiene la voz parecida a lo que pasó, o sea, se oye parecido a lo que pasó, yo qué sé, se parece físicamente, alguien que me gritó, o se parece, ¿de acuerdo? Si de alguna manera se despierta o hay algún estímulo parecido, ese archivo de memoria se despierta y se hace como muy inminente y me siento como si estuviera ocurriendo en el mismo momento. ¿De acuerdo? Como si estuviera ocurriendo ahora. Entonces, sí, es verdad que ese tipo de emociones son muy difíciles de gestionar. Son muy difíciles y bueno, pero no son imposibles, ¿no? Lo que pasa que normalmente sí que, bueno, pues exigen a lo mejor un poco de acompañamiento terapéutico, sobre todo si se nos hace bola, ¿de acuerdo? Si se nos hace algo como muy difícil. ¿Alguien ha levantado la mano por aquí? Sí, yo. No puedo conectar el micro, pero aquí estoy. Ay, pues... Hola Zara, si quieres preguntar alguna cosa o hacer algún comentario, pues escríbenos, ¿vale? Que yo sí que te leo. ¿Vale? Venga, ¿y las demás qué pensáis? ¿Pensáis que se pueden controlar las emociones? ¿Se pueden...? ¿Sí o no? ¿Qué pensáis? Sí, yo quería comentar un poco sobre esto. Yo creo que el asunto no es controlar las emociones, ¿no? Sino recibir las emociones, ¿no? Al final las emociones nos están trayendo información, ¿no? De cómo estamos reaccionando ante los estímulos del ambiente. Y para mí la clave es que si tú estás recibiendo esa información, podrás gestionar la emoción. Pero el problema con las emociones creo que muchas veces es que cuando nos damos cuenta, la emoción ya está arriba. Entonces, para mí una clave es, bueno, esta escucha, ¿no? Que comentabas, esta escucha a nivel del cuerpo, ¿no? Qué bien. Gracias, Eva. ¿Alguien más quiere compartir su pensamiento sobre esto? ¿No? Bueno, pues desde, a ver, un momento. Ahí. Yo lo que normalmente suelo contar es que las emociones no se controlan, pero sí se gestionan. Para gestionarla hay una parte inevitable, que era lo que contaba Eva, que es escucharlo, ¿no? Entonces, lo escucho y lo valido. Validar significa le doy cabida a la emoción, escucho que tengo esta emoción y le doy cabida. Oye, no, lo que me pasa es que estoy enfadada. Si yo soy capaz de escuchar lo que me dice y digo, ojo, tengo el corazón a 1000, estoy que vamos, que como me llame algún, yo qué sé, alguien a ofrecerme algo por teléfono, un teleoperador o lo que sea, digo, es que me lo cargo casi, ¿no? Porque es como estoy, digo, no, lo que me pasa es que estoy enfadada, soy capaz de validarlo. ¿Vale? Y luego lo gestionamos. Gestionar es saber qué hacer con ello, pero no lo tapamos o no lo controlamos, porque si no lo que ocurre es como si un volcán intento ponerle una tapa, ¿no? Por mucho que yo intente tapar, si yo intento tapar o controlar, ¿qué es lo que pasa? Que en un momento determinado eso se abre en los momentos más insospechados y de repente me veo levantándole la voz o gritándole a alguien, ¿no? Yo conozco una persona, tenía una pareja que siempre estaba en control, ¿no? Y me acuerdo un día que íbamos conduciendo, bueno, un día no, el primer día que me di cuenta que es que utilizaba la conducción para manera de liberar. Entonces, ¿qué pasaba? Que conduciendo se permitía leer, es un no sé cuánto, y digo, caray, pero en el día a día como súper tranquilo y digo, vale, estás utilizando la conducción para poder gritar y hacer ese destape, ¿sí? Pero en el día a día vivía de una manera un poco cerrada. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú no crees que puedes controlar, a veces se nos van de las manos, porque las emociones es un sistema que tenemos
para que nos ayuda de alguna manera y tenemos que incluirlo, escucharlo como dice Eva, e incluirlo en nuestro día a día. No podemos taparlo, ¿no? No podemos controlarlo. Lo que sí podemos hacer es gestionarlo, validando y sabiendo qué hacer con ella. Venga, chicas, ¿diríais que hay emociones positivas y negativas? ¿Qué diríais? Mira, Eva ya está diciendo que no con la cabeza. ¿El resto qué dice? Por aquí también hay otro no. Isa dice que no. ¿Quién más? ¿Qué dice la Eva caja de botones? ¿Qué dice? ¿Hay emociones positivas y negativas? Yo digo que no. Lo positivo o lo negativo es lo que hacemos con ellas, no las emociones en sí. Vale. Gracias. ¿Alguien más? Vale. Bien, como dice Eva, no hay emociones positivas ni negativas. Lo que pasa es que muchas veces decimos, jo, es que me siento súper mal, ¿no? Entonces ya parece como que me siento mal. Entonces hay emociones que, digamos, si se dice que son desagradables, hay emociones que son desagradables para la persona y hay emociones que son agradables, ¿no? Pero no se dice que son buenas o malas. ¿Por qué? Porque todas nos dan información. O sea, a mí me es súper útil entender cuando estoy enfadada qué es lo que me está pasando, a quién le estoy poniendo el límite. ¿Me lo estoy poniendo a mí? Me estoy diciendo, oye, no vuelvas a ir a un sitio sin haberte preparado las cosas. Una vez me enfadé conmigo muchísimo porque me fui a una presentación y no me lo preparé bien, ¿no? Digo, ojo, tía, tú que te dedicas a esto y no sabes, o a lo mejor lo que estoy es enfadada con esa persona y digo, no la vuelvo a permitir que me hable así, o no vuelvo, ¿no? Entonces a mí me es súper útil entender qué es lo que me está dando la información, ¿de acuerdo? Por eso, aunque luego la manifestación en mí sea malestar, a través del malestar, pues o bien con la tristeza que tengo ganas de llorar, de tumbarme en el sofá, bien en el enfado, que estoy como... Yo muchas veces digo, ojo, es que me siento como rasca, ¿no? Como muy irascible, como muy tal, pero en el fondo es bueno para mí. ¿Por qué? Porque me está dando una información que es valiosísima, si no a lo mejor no me daría cuenta, ¿no? Bien. Otro rasgo que tienen las emociones es que nos protegen y hacen que tengamos más cuidado. Centrándonos en el tema del miedo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con el miedo? Imagina que no tuviéramos miedo, ¿de acuerdo? Y vamos a un evento en el que hay muchas empresas de emprendimiento, me van a presentar a gente que está interesada en yo qué sé, en tomarse un café conmigo y entender de qué va mi proyecto o mi iniciativa, y yo no tengo nada de miedo, ¿no? Voy como muy relajado y puede ser que diga algo fuera de lugar. Estoy tan relajado o tan relajada que soy capaz de decir cualquier cosa y no preparármelo demasiado o no ser consciente de a quién tengo delante y soltar lo primero que venga a mi cabeza, ¿de acuerdo? Por otro lado, ¿qué es lo que pasa si tenemos mucho miedo, un exceso de miedo? Puede ser que nos bloqueemos o que no pensemos con claridad, ¿de acuerdo? Entonces, relacionándolo con lo que decía Eva, lo importante, perdona, te digo Eva caja de botones porque tengo que diferenciarte de la otra Eva, ¿vale? Entonces, no sé cómo te apellidas, por no decir Eva caja de botones. ¿Cómo te apellidas? Herrero. ¿Herrero? Herrero. Herrero, vale. Vale. ¿De acuerdo? Entonces vale, venga, ya me has dado la información, ¿qué hago con este miedo? ¿De acuerdo? Pero sí entender que es muy bueno que tengamos miedo. Si no tuviéramos miedo, imaginaros conduciendo por Madrid, ¿no? Iríamos como kamikazes, vamos muy deprisa, adelantamos con riesgo, en fin. ¿Qué hace el miedo? Como tengo miedo de hacerle daño a otra persona o a mí mismo, pues voy despacio. O bueno, voy como pueda ir, cada uno. Vamos allá. ¿Cuál es el origen de una emoción? Una emoción importante es la reacción a un estímulo. Antes decía una compañera, hay ciertos estímulos que me despiertan, hablando del control o no control, ¿no? Decía, lo difícil es cuando hay ciertos estímulos, no, me parece que lo decía Caterina, que despiertan, ¿no? Que me aviven esa emoción. Como os decía, tenemos un archivo de memoria que es únicamente archiva situaciones que han sido dolorosas para mí, experiencias dolorosas. De tal forma que, yo qué sé, voy al tema de la pareja, yo empiezo a salir con alguien, tuve una experiencia muy dolorosa en el pasado y de repente con esta pareja que tengo ahora me hace un comentario o veo algo parecido a aquello que me hizo tanto daño y a mí se me despiertan todas las alarmas. Y a lo mejor puede ser algo totalmente neutro, concreto, puntual, aislado, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que hay que entender que tenemos ese archivo que lo único que quiere es protegernos y decirnos, oye, cuidado, que a ti ya esto te pasó en el pasado. Que te haya pasado en el pasado no significa que se vaya a volver a repetir, o que haya un estímulo parecido no significa que se vaya a dar. Simplemente nos dice, cuidado, ¿de acuerdo? Imaginaros, bueno, esto también es importante, aunque todos vivamos, todos compartamos el mismo significado de la emoción, cada uno dependiendo de la interpretación que haga, como decía Eva Herrero, va a percibir la situación de una manera u otra. Por ejemplo,
me toca dar una charla en un sitio de estos, ¿no? En un sitio de emprendimiento, donde estamos ahora. Bien, y yo empiezo a ver, como os decía, caras de cansancio o de aburrimiento. Empiezo a ver a gente bostezar y empiezo a ponerme nerviosa, ¿no? Porque digo, ostras, tengo ante lo mismo hecho, el mismo hecho, caras de aburrimiento o caras de cansancio. Yo puedo hacer 3 interpretaciones de la situación. Puedo ser empática y decir, joder, es que no han comido todavía. ¿Sabes? Cuando no hemos comido todavía, estamos cansados, nuestro cerebro está cansado. Digo, vale, o justo es después de comer. Esas horas son las peores, por cierto. Si en algún momento podéis elegir la hora y os toca hacer una charla, no elijáis ni antes de comer ni después de comer. ¿Vale? Entonces puedo ser empático y decir, no, lo que le pasa a esta gente es que lleva ya 5 ponencias y que está cansado, pero no significa que no les esté interesando, ¿no? Y puedo ser empático. O puede ser que lo que se despierte en mí es la duda de, a lo mejor es que no me estoy expresando bien, ¿no? A lo mejor es que no lo están entendiendo, ¿no? Y me quedo con la emoción de duda. O a lo mejor lo que se me despierta es el miedo, es no les está gustando, ¿no? Me empieza a dar como mucho miedo, no les va a gustar, no va a salir bien, seguro que me quedo bloqueado, seguro que cogen otro proyecto que no es el mío, ¿de acuerdo? ¿Veis? Misma situación, mismo estímulo y cada uno lo interpreta de manera diferente. Entonces aquí es muy interesante el ver qué es lo que me digo, qué interpretación es lo que yo le estoy dando a lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Entonces, importante ser consciente de lo que siento y de cómo mis pensamientos influyen. ¿De acuerdo? En psicología transpersonal lo que decimos lo primero es, soy consciente, que es a mí lo que más me boicotea. ¿Sí? ¿Qué es lo que me boicotea? Lo que me digo después, seguro que no les ha gustado. Lo que me digo durante, esas caras de aburrimiento, seguro que les estoy aburriendo. Lo que me digo antes, no les va a gustar, seguro que han oído ya más veces esto, seguro que me pongo nerviosa y me bloqueo. ¿Bien? ¿Qué tipo de pensamientos son los que me digo? Lo vamos a desarrollar un poquito más en el área de pensamiento, pero sí que es interesante el dónde pongo el foco. Pero hay gente que te dice, no, a mí lo que me da es miedo a hablar en público, ¿vale? Pero vamos a concretarlo. No a todo el mundo le da por el mismo sitio, miedo al público, miedo a hablar en público es muy general, vamos a concretar un poco más a ti exactamente qué es lo que te da miedo. Que se te levante la audiencia y que se vaya a tomarse un café cuando estás hablando, que se caiga la luz, se vaya la luz y quedarte a oscuras, no tener el PowerPoint. ¿Qué es exactamente? Vamos a concretarlo. En el momento que soy consciente, ya puedo empezar a poner herramientas para regularme emocionalmente. Pero lo primero es saber dónde es mi talón de Aquiles. Dentro de esto, ¿qué me desregula a mí? ¿Qué me saca de mi, ¿no? ¿Qué hace que una emoción de enfado de 5 se convierta en 1 de 8? ¿No? ¿Dónde está? ¿Qué es el punto que a mí, ese estímulo que a mí me saca? ¿Cuál es? Venga, vamos entonces a centrarnos un poco en esto del pensamiento que lo acabamos de introducir, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis que hemos hablado de ese triángulo? Ese triángulo que está pensamiento, emoción y conducta muy relacionado entre sí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a desmenuzar un poco el pensamiento. El pensamiento es esa conversación que tenemos con nosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces aquí es muy importante el saber qué es lo que me estoy diciendo, qué es lo que me digo, ¿no? No voy a ser capaz de hablar en público. ¿Qué voy a hacer? Pues no voy a hacerlo, ¿no? Si no soy capaz, pues no voy a hacerlo. Lo que le estoy diciendo a mi cerebro es, no movilices nada porque no lo voy ni a intentar, es que yo no soy capaz de hablar en público. En cambio, si me digo, pues creo que puedo hacerlo, tengo confianza, creo que sí, ¿no? Mi cerebro se pone en marcha con los pensamientos que son lenguajes internos, ¿de acuerdo? Le estamos dando instrucciones a nuestro cerebro para que actúe de una manera u otra. Se pone en marcha el mecanismo para preparar mis recursos, preparar mi organismo, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que yo me diga. Y es que pensar que nosotras no tenemos acceso al pensamiento puro, solamente tenemos acceso a través del lenguaje. Entonces es muy interesante para empezar a regularnos emocionalmente, subir ese volumen de pensamiento y es, ¿qué es lo que me estoy contando? ¿Qué es lo que me estoy diciendo? Oye, no voy a ser capaz de hacer esto. ¿Realmente no soy capaz de hacer esto? ¿No? Primero soy consciente. ¿Os acordáis que decíamos? Soy consciente y me pongo en movimiento. Para ser consciente, lo primero, subo el volumen de pensamiento. ¿Qué es lo que me estoy contando? ¿Cuál es este pensamiento boicoteador que me hago a mí misma? Y es que el pensamiento, como os decía, se vehiculiza a través del lenguaje, las palabras que usamos y lo que nos contamos. No sé cómo hacer para tener vuestras caras en un ladito, así, y no sé si vosotras veis que yo estoy moviendo la pantalla. No, solo lo veo yo. Bueno, nada, seguimos. Venga, si nuestros pensamientos son positivos, de confianza, de motivación, nuestra emoción será agradable, ¿no? Si yo soy capaz de decirme, voy a hacer una buena presentación, que a mí esto se me da bien, o
como me cuesta un poco hacer las presentaciones, voy a estar trabajándola durante una semana hasta que me salga perfecta o hasta que me salga muy bien, ¿de acuerdo? Pero en vez de poner el foco en el no voy a ser capaz, lo pongo en el lo voy a hacer, aunque me cueste un poco más de esfuerzo, aunque a mí hablar en público me cueste, aunque a mí a veces me paralizo, me quedo bloqueada, ¿de acuerdo? Pero me digo que voy a ser capaz de hacerlo. Es muy importante esto, ¿de acuerdo? Si por el contrario nuestros pensamientos son negativos, la emoción que acompañe será desagradable. ¿Os acordáis en este triángulo? Dependiendo del pensamiento que yo tengo, la emoción que acompaña, si yo tengo el pensamiento de, seguro que no cogen mi proyecto, la emoción que acompaña a ese pensamiento siempre va a ser una emoción desagradable para mí, ¿vale? No se trata de autoengañarnos, pero sí decir, oye, pues a lo mejor, ¿por qué no? Voy a ponerle esfuerzo, es una buena iniciativa, ¿por qué no lo van a coger, no? Venga, confío, ¿de acuerdo? La emoción que acompaña es una emoción agradable para mí. ¿De acuerdo? Es importante el cómo me lo digo, qué es lo que me estoy diciendo. Me estoy diciendo soy una inútil, siempre me equivoco, no sirvo para nada, se van a reír de mí. ¿O qué? O por el contrario me digo, no, oye, con esfuerzo consigo hacer cosas, he conseguido aprender a hacer cosas antes que no sabía, ¿no? Y ahora me manejo bien. Me ha costado, pero si le pongo empeño y le pongo energía, puedo hacerlo. O sea, es muy importante esto de qué es lo que me digo a mí. En ocasiones podemos caer en lo que llaman distorsiones cognitivas. Distorsiones cognitivas es cuando no somos conscientes del pensamiento que hay detrás, ¿no? Y simplemente somos conscientes al final del todo, pasan una serie de, pues yo qué sé, me invitan a un evento, oye, puedes ir a este evento de coworking y van a hacer ahí una comida y en la comida puedes presentar, vas a conocer empresas que más o menos se dedican al mismo, que sois complementarios, no sé qué, y a lo mejor empiezan los pensamientos ya. Voy a ir al evento este, seguro que no hablo con nadie, seguro que me pasa como no sé qué, y de repente me veo, lo único que veo, no veo todo este proceso de pensamiento que he hecho, solamente me veo al final del todo. No voy a conseguir hablar con nadie, no voy a poder hablar con nadie. Seguro que no soy capaz de contarle a nadie mi proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos distorsiones cognitivas muy importantes relacionadas con esto. Una es el catastrofismo, que es magnificar las consecuencias que va a tener. Seguro que me bloqueo, me quedo en blanco y no consigo vender mi producto. ¿De acuerdo? O el terribilismo también, que lo que magnifican es la situación. Que me quede bloqueada es lo peor que me puede pasar. ¿Sí? Entonces, ¿os acordáis al principio de todo que os hablaba de Goleman, que hablaba de ese timón interior? Timón interior es subir ese volumen de pensamientos y hacer conscientes todo ese recorrido que estoy haciendo, que voy desde el pensamiento A hasta el pensamiento Z, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado en esa cadena de acontecimientos? Porque si no, lo que he hecho, lo que hago es dejar que mi barco sea una especie de mente a la deriva, ¿no? Va pensando sus cosas y al final solo lo que percibo es ese malestar, ese nudo en el estómago, esa tensión de cuello, esa pierna que se mueve, pero no soy consciente del movimiento que hay detrás. Entonces, vamos a poner ese foco en el qué es lo que me estoy contando. Entonces, darnos cuenta de las propias emociones y pensamientos en el mismo momento que tienen lugar es una de las piedras angulares de la inteligencia emocional. ¿De acuerdo? Venga. ¿Os habéis dado cuenta de algún pensamiento que nos ayuda a hablar en público? ¿Sois conscientes? Venga, animaros, chicas, que esto enriquece las formaciones. Venga, Caterina, que te veo haciendo que sí con la cabeza. Anímate. Sí, bueno, yo creo que el miedo viene de pensar que vas a hacer el ridículo. y te viene y dices, bueno, pero no pienses así, pero bueno, te viene ese pensamiento. Luego Vale. ya te intentas gestionar, ¿no? Estos pensamientos que te vienen solos. Vale. ¿Alguien más? Gracias por compartir. ¿Alguien más tiene identificado el tipo de pensamientos que se dice? No te creas que no todo el mundo tiene el mismo ante hablar en público. Hay gente que puede ser hacer el ridículo, hay gente que puede ser tengo miedo a quedarme en blanco, hay gente que puede ser es que voy a hablar, se van a levantar y se van a ir, o se van a aburrir, ¿vale? Entonces es muy importante identificar exactamente qué es lo que yo me digo, cuál es mi boicoteador, de tal forma que yo pueda luego aprender a gestionarlo, ese concreto. ¿Vale? ¿Alguien más quiere compartir algún pensamiento del que es consciente? Yo quiero compartir, pero porque lo mío, o sea, yo creo que no tiene tanto que ver con algo malo. O sea, a mí lo que me pasa es que me emociono mucho en plan de qué bonito es esto. Y entonces es tan bonito que yo me haya subido a un escenario o que yo haya podido contar esto en no sé dónde, que me emociono, o sea, pero que me emociono en plan que me pongo nerviosa, porque me parece muy bonito. O sea, yo qué sé, o sea, o que yo no me imaginaba que iba a estar ahí y estoy como desbordada de lo bonito que es para mí o de lo que he conseguido y tal.
Y entonces pues me dejo llevar por la emoción y bueno, pues hasta ahí. Y me tiembla la pierna o me pongo a llorar, que Eva Feroz puede decirlo. O sea que... Qué bonito. Entonces, Mira. es una parte como que no consigo controlar, es decir, qué bonito esto. Vale. Luego al final vamos a dar algunas herramientas concretas a ver si te son de utilidad. ¿Qué es lo que pasa? Lo que habla Juana. Sabéis que tenemos dos hemisferios. Está el izquierdo, que lo que hace es que se dedica al pensamiento, a la lógica, al razonamiento argumentado, a la estructura, y tenemos un derecho que se dedica a la emoción. ¿Vale? Normalmente nos movemos con los dos. Ahora mismo, si vosotras estáis tranquilas, no hay algo que os esté preocupando muchísimo y estáis tranquilas, vuestros dos cerebros, perdón, vuestros dos hemisferios están funcionando al unísono, de tal forma que con el izquierdo estáis pensando, oye, lo que dice Ángela tiene sentido, es coherente, es lógico, es razonable, mientras que vuestro hemisferio derecho, que es el de la emoción, está diciendo, oye, me siento contenta de estar aquí, o al revés, siento que estoy perdiendo el tiempo, o me cae bien Ángela o no me cae bien Ángela, ¿sí? Entonces, esos dos van complementarios, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que si a mí cuando me desborda el hemisferio, que es muy bonito lo que me estás contando, ¿no? El ser agradecida, el tener esa ilusión por tener esa oportunidad de estar ahí, o que es muy bonito, ¿no? Esa gratitud, pero si a mí me desborda y pongo en dominancia el hemisferio derecho, no soy capaz de hablar con claridad, no soy capaz de estructurar lo que quiero decir, porque no dejo pie al izquierdo a que se movilice, ¿sí? No le dejo. Entonces entiendo que eso es lo que un poco Eso es lo que me pasa a mí. Vale, bueno, vamos a ver si te puedo ayudar un poquito en las herramientas, ¿vale? Hago especial hincapié en lo tuyo, ¿vale? Venga, vamos allá, vamos a por la conducta, ¿os acordáis? Perdón, vuelvo a repetir esta idea que soy un poco pesada, pensamiento, emoción y conducta van de la mano. Ya hemos visto pensamiento, hemos visto emoción, vamos a por la conducta. ¿Cómo funciona nuestro cerebro cuando se producen emociones? Fijaros, y esto se repercute totalmente en la conducta, ¿vale? Si hay una emergencia, se activa la amígdala. Una emergencia puede ser hablar en público, puede ser percibido como una emergencia, o alguien que a lo mejor hable mucho. En mi caso, como hago un montón de formaciones, yo ya no lo percibo como una emergencia, pero antes sí, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que sea, o de repente estás en tu espacio de trabajo con tus compañeros y ves que hay una persona que te está mirando o bien hacia ti con cara de enfado, y dices, ostras, ¿no? Como que se activa esa amígdala, ¿de acuerdo? En la amígdala es donde se almacena la parte emocional de la memoria, ¿sí? Bien. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando se activa la... Ay, perdona, que no puedo mover esto. Vale. Darme un segundín, ¿vale? Vale. Aquí voy a poner esto. Bien. Vale, como veis, la amígdala es ese pequeño órgano de color verde que está en el cerebro, es muy pequeñito, ¿vale? Y está en una de las partes más primitivas del cerebro. La parte emocional se dice que es una parte más primitiva, lleva con nosotros miles de años, lleva mucho más tiempo que la parte prefrontal, que es la que piensa. Digamos, esta parte de aquí es la que se dice, por eso cuando dices, ay, voy a hacer una paella y se me ha olvidado comprar achirlas, ¿no? Y te tocas aquí, ¿por qué? Porque esta es la parte que más piensa, ¿vale? Y la parte de la amígdala y de las emociones está en una parte más primitiva, más pegada, ligada a la médula espinal, digamos, porque lleva con nosotros más tiempo. Bien, la amígdala, ¿qué pasa? Que se activa en un momento determinado y dice, uy, esto si me he activado, esto puede ser peligroso para mí, que es como os decía, veo una cara de aburrimiento en alguien, estoy andando por un barrio desconocido, estoy como medio perdida, estoy un poco agobiada y veo que alguien está detrás mío, incluso mete la mano en una bolsa y yo empiezo a sentir, se activa esta amígdala, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que esta amígdala empieza a hacer su trabajo y dice, oye, ¿esto que está pasando se parece a algo que me pasó en el pasado y que fue doloroso para mí o que me produjo una experiencia negativa? ¿De acuerdo? Si la respuesta es positiva, a mí se me dispara la emoción. ¿De acuerdo? Esto ocurre en milisegundos. Si la amígdala encuentra información parecida, estímulos parecidos a los que me ocurrieron en el pasado, se me dispara la emoción. ¿De acuerdo? Y se produce lo que es un secuestro por la amígdala. ¿Sí? Secuestro por la amígdala es que yo no soy capaz de pensar, sino que de alguna manera veo que mi emoción está totalmente dominada por, perdón, mi cerebro está totalmente dominado por la parte emocional. Bien. A ver, ahí. Bien, vamos a seguir, ¿de acuerdo? Venga. Empezamos por la parte de las herramientas y
Y lo primero, ¿os acordáis que dentro de la definición que hacía Daniel Goleman hablaba del primer punto de reconocer las emociones? Entonces, para mí es importantísimo el que cada vez que os pregunten o os preguntéis cómo estoy, no caigáis en el estoy bien o estoy mal, ¿de acuerdo? Porque acordaros, no hay emociones positivas ni negativas, ¿de acuerdo? ¿Cómo estoy? No, lo que estoy es ilusionada, no estoy bien, estoy ilusionada, estoy esperanzada, no estoy mal, estoy frustrada, estoy enfadada. ¿De acuerdo? Estoy ofendida, decepcionada, ¿sí? Que seamos capaces de concretar exactamente cuando hablamos de ese estoy bien o ese estoy mal, en qué se traduce. Y es que para poder empezar a hablar de las emociones tenemos que tener un vocabulario emocional, ¿de acuerdo? Es como... mira, yo trabajo muchas veces con gente del sector técnico y tienen su propio vocabulario. Entonces, el customer, incident, scope, no sé ni cómo se pronuncian, pero son palabras que ellos comparten de su propia jerga para saber de qué están hablando. Para nosotros saber de qué estamos hablando en el mundo emocional es importante que utilicemos la palabra adecuada. Cuanto más concretemos, mejor. No estoy bien, no estoy mal. No es lo mismo estar enfadado que estar frustrado o que estar decepcionado. ¿De acuerdo? Saber exactamente qué es lo que me pasa me permite poner en marcha mecanismos de regulación emocional. Si estoy mal, ¿mal de qué? ¿En qué sentido? ¿Mal con alguien? ¿Mal contigo? O sea, ¿por dónde empezamos con ese mal? No, vamos a ponerle la palabra concreta. Lo segundo, a mí me encantaría que os hicierais con un termómetro emocional. Es un termómetro, por supuesto, simbólico. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve un termómetro emocional? Para poder cuantificar la emoción. Imaginaros que os salís para hablar, tenéis 15 minutos para empezar a hablar. Y te llama por teléfono tu compañero de piso, tu pareja, quien sea que vive contigo y te dice, oye, que el cartero acaba de traer una carta de Hacienda, que dicen que tienes que pagar no sé qué, y tú, ¡oh! Y tienes cuarto de hora para empezar a hablar en público. A mí me es muy útil aquí un termómetro emocional. ¿Por qué? Porque yo digo, ostras, aparte de la sorpresa, estoy enfadada porque esto yo ya lo hablé con el funcionario de turno y esto no debería ser así. ¿De cuánto es el enfado? ¿Es un enfado de 8 o es un enfado de 4? Si es un enfado de 4, yo misma percibo en mí, digo, a ver, estoy enfadada, pero no es para tanto. Venga, estoy en un 4. A lo mejor no necesito poner en marcha herramientas, pero si estoy en un enfado de 8, me tengo que asegurar de bajar mi emoción antes de empezar a hablar, porque si no se me va a notar. ¿De acuerdo? Entonces es muy útil estoy enfadado, estoy frustrado, estoy ofendida. ¿Cuánto? De 0 a 10, ¿cuánto? Para saber si antes de empezar a hablar en público, antes de empezar a compartir en ese encuentro, tengo que gestionar la emoción o no, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver herramientas de inteligencia emocional para el miedo. Y aquí os separo en el antes y en el durante. ¿Por qué? Porque me parece muy importante hacer ese trabajo previo del antes, ¿de acuerdo? Ese trabajo parte del cuanto yo más me conozca, más soy capaz de trabajar en esos aspectos o en esos pensamientos que me boicotean y voy a ser más capaz de ponerlo en práctica cuando esté en el momento y los necesite. Es como en psicología muchas veces en las sesiones animamos a las personas que acompañamos a iniciarse en el mundo de las relajaciones. Hay un montón de relajaciones de Jacobson, de Schultz, del globo rojo, hay un montón de relajaciones. Si solamente las utilizamos cuando estamos nerviosos o cuando estamos en un pico de ansiedad, las relajaciones no nos funcionan. ¿Por qué? Porque no lo tengo generalizado, no lo tengo, de alguna manera no tengo el hábito hecho. Por eso es tan importante que yo me habitúe y haga un trabajo previo. ¿De acuerdo? Pues con la gestión emocional ocurre lo mismo. ¿Sí? Por eso diferencio entre el antes y el durante. Bien. ¿Os acordáis que antes decía ese triángulo que cuando hago así me recuerdo, este que salía en la tele que hacía como raticulín, que hacía así que ponían, ¿os acordáis del raticulín? Bueno, pues en este triángulo decíamos pensamiento, emoción y conducta. Bien, hay cosas que nosotros podemos hacer de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, que hacen que el miedo sea más grande. Y hay cosas que podemos hacer que hagan que el miedo sea más pequeño. Y tiene que ver con el enfrentamiento. Si enfrento o evito. Si hay algo que me da miedo y yo evito, ese miedo se hace más grande. ¿De acuerdo? Entonces, evitar lo que me asusta convierte esos miedos pequeños en miedos grandes. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que si hay algo que nos dé miedo, seamos capaces de enfrentarnos a ello. De hecho, una de las primeras cosas que os decía cuando empezábamos es cualquier oportunidad, si hay alguien que le dé un poco de miedo a hablar en público, cualquier oportunidad que tengáis para hablar en público, aprovecharla. Bien sea, estás en el parque con los niños y sois 3 madres, 4 madres y alguien te pregunta, oye, ¿tú ahora en qué estás?
aprovecha ese escenario, ¿vale? O sea, no es quedarte con toda la conversación y solo hablar tú, pero aprovecha todas las situaciones sociales que tengas para enfrentarte a eso que te produce miedo, malestar o un poco de ansiedad, ¿de acuerdo? No sé si os ha pasado alguna vez, a alguna se ha dado un susto con el coche. Esto es muy típico, me doy un susto con el coche y digo, mira, voy a estar una semanita sin cogerlo porque me lleva un susto grande. Cuando lo quiero coger, ese miedo ha crecido, se ha hecho una cosa así, se ha hecho así, ¿vale? Entonces, no dejéis de hacer lo que os asusta, porque si no convertimos miedos pequeños en miedos grandes, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vamos a enfrentarnos. Y como sigo insistiendo en esa idea del triángulo, yo me puedo enfrentar a través de lo que hago, que es haciéndolo, no dejando de hacerlo. Me puedo enfrentar a través de mis pensamientos o puedo intentar entender o recibir, como decía antes Eva, lo que me dice la emoción. ¿De acuerdo? Me puedo enfrentar al pensamiento o a la acción. Vale, vamos a enfrentarnos a mis pensamientos, cuando soy sobre todo boicoteadores. Tengo miedo a hacer el ridículo, tengo miedo a que se levanten de la sala y se vayan, tengo miedo que mi proyecto no guste. ¿Vale? Lo primero, para ser consciente, subo el volumen de mis pensamientos, para escucharme bien. ¿Qué es lo que me estoy contando? ¿De acuerdo? ¿Qué es eso tan terrible que puede ocurrir que me estoy contando? Venga, vale, párate. Yo siempre digo, cuando empezamos a trabajar con uno mismo, viene fenomenal hacerte con un pequeño cuaderno. Esto es de un pequeño cuaderno, el que sea tuyo, en el que puedas trabajar un poco, de tal forma que si escribo, por cierto, haciendo un paréntesis para Juana, cuando quiero que mi hemisferio izquierdo coja el control o necesito que de alguna manera se haga cargo, escribir, aunque sean 3 frases, ¿de acuerdo? Tú estás muy ilusionada, te toca salir en 5 minutos. Escribe. ¿Por qué? Porque la escritura es la herramienta principal, además del lenguaje, ¿no?, que utiliza el hemisferio izquierdo para activarse. A través de la escritura y de tener que estructurar una frase y pensar qué es lo que voy a decir, hago que mi hemisferio izquierdo se active, que es mi parte lógica, la racional. ¿De acuerdo? Entonces estoy animando, saliendo de esa dominancia del hemisferio derecho para dársela al izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces es muy interesante el escribe. Bueno, de hecho, si en algún momento estáis embargadas por una emoción, agradable o desagradable, escríbelo, viene muy bien. ¿De acuerdo? Como una especie como de, no solamente de desahogo, sino también para que empiece a hacerse un poco cargo la lógica de mi parte del cerebro que piensa. Venga, entonces yo me puedo, ¿vale? Yo tengo ese cuaderno que os decía tan majo y me digo, venga, lo que yo me suelo decir es que tengo miedo a quedarme en blanco, que tengo miedo a quedarme bloqueada, o a mí lo que más miedo me da es que se me pare el PowerPoint, no saber enchufar no sé qué o hacer el ridículo. Venga, escríbelo. Ahora vamos a enfrentarnos. Oye, ¿de verdad están malas las consecuencias? ¿No? Imagínate que es hacer el ridículo, que alguien vea desde fuera que te has quedado parada o que en algún momento, como nos ha pasado en la tele cuando vemos a alguien que está en algún evento y de repente se queda como atascado, ¿no? Un periodista. Bien, ¿está haciendo el ridículo realmente o está intentando desarrollar una idea y se queda atascado? ¿De verdad? Es tan horrible, ¿no? Entonces el que yo pueda desarrollar, enfrentarme, oye, va a tener unas consecuencias tan terribles para mí quedarme atascada en algún momento y yo puedo escribirme esas preguntas y contestar en ese trabajo personal. Aquí hay una actividad que me gusta muchísimo y que hago en sesión y es enfrentarnos al miedo. Lo primero para enfrentarnos al miedo es concretarlo. Os decía, cuanto más concreto sea el miedo, mejor. Si yo digo, no, yo lo que tengo es miedo a hablar en público, a mí me cuesta más porque ese miedo, ¿cómo es? O sea, no sé cómo es, qué forma tiene. Entonces, concrétalo. Exactamente qué es lo que te dice tu miedo. Dibújalo. De verdad que funciona. ¿Por qué? ¿Por qué funciona? Porque a nivel cerebral yo le estoy diciendo a mi cerebro, mira, si eres capaz de dibujarlo en medio folio, esto no es tan grande, ¿vale? ¿A qué huele? ¿Qué olor tiene? ¿Qué color tiene? ¿Qué tipo de frases me dice? Si lo dibujaras, ¿cómo sería? ¿En qué momentos me dice estas frases? ¿De acuerdo? Es como, incluso ponle nombre. ¿Sí? Yo le puedo poner nombre y decir, no, bueno, pues tengo con una chica de 14 años que le han cambiado de colegio 3 veces y está con él, no voy a conseguir hacer amigos o lo que voy a decir va a ser una tontería, ¿no? Entonces su miedo se llama porcopino. Cada vez que decimos algo digo, ¿quién está hablando? ¿Es porcopino o eres tú? Oye, ¿qué tal está porcopino últimamente? El poder reírse, frivolizar sobre ese miedo hace que el miedo se haga tan pequeño y no se crea que es tan importante en nuestro interior. Esto sirve para frivolizar y de alguna manera también para exteriorizar el miedo, ¿de acuerdo? Entonces,
aunque os parezca muy obvio, funciona, ¿de acuerdo? Funciona exteriorizarlo, ridiculizarlo. Venga, escucha también cómo te habla tu cuerpo. ¿Lo sientes en algún lugar concreto? ¿Cómo responde tu cuerpo ante ese miedo? Cuando sale, sigo con el amago del nombre de esta chica que decía el porcopino, cuando sale porcopino, ¿cómo responde tu miedo? ¿No? Perdón, ¿cómo responde tu cuerpo? ¿Qué es lo que se te haga? Ah, no, pues a mí es el estómago, ya me dicen, no, a mí se me pone muy duro el estómago, ¿no? Entender la reacción fisiológica que acompaña a ese miedo concreto. ¿Cuáles son las áreas que se tensan? ¿De acuerdo? Ya no solo es lo que me dice a nivel de pensamiento, sino también cómo se manifiesta en mi cuerpo. Todo esto, chicas, en ese cuaderno diario tan maravilloso de trabajo personal, ¿vale? O sea, todo eso son como tareillas para ir conociéndonos. Bien, habituarme a conectar con mi cuerpo, como os decía antes, y a relajarme. ¿Para qué? Para tener cierta capacidad de gestionar esa sintomatología que está en mi cuerpo. Si no, me va a ser muy difícil. Si yo noto que me pongo súper tensa, que me empieza la pierna a mover mucho y no me habitúo a relacionarme con mi cuerpo, a conectar con él, a tener conciencia corporal, a ser capaz de relajarme cuando estoy tranquila, me va a costar mucho más relajarme cuando esté tensa porque la situación me tensa, que tengo que hablar en público. ¿Sí? Entonces, habituarme a conectar con mi cuerpo y relajarme. Vamos a dejar para el final, a ver si tengo 5 o 10 minutillos y solo para las que queráis, pues hacer la relajación del globo rojo, dependiendo del tiempo que tengamos y si no, la de Jacobson. ¿De acuerdo? La dejamos para el final. Vale. También hay algo que funciona muy bien, que son los anclajes. ¿De acuerdo? ¿Qué son los anclajes? Los anclajes son símbolos que me conectan con mi centro, con mi interior. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ante un enfado, ese tipo de anclajes lo que hacen es que no permiten que la hostilidad del otro me arrastre, que las caras de aburrimiento de la gente que me está escuchando me arrastre, que la pregunta ridícula que me acaba de hacer ese señor sobre mi proyecto me arrastre, que la llamada de Hacienda que he tenido hace 5 minutos me arrastre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un anclaje? Es algo, es un símbolo que a base de trabajarlo me conecta con mi interior. Yo puedo tener anclajes visuales, por ejemplo. Yo aquí en el trabajo normalmente lo que tengo, no sé si lo veis, es una vela, ¿vale? Yo me pongo mi vela. A mí la vela me conecta con mi centro, a mí particularmente. Lo que pasa es que entiendo que muchas veces no, pero simplemente pensar en una vela y a mí la vela me conecta. Puede ser un post-it con un mensaje, ¿no? Y yo tengo el post-it al lado de mi ordenador y lo tengo todos los días. O bueno, pues puede ser una foto que me lleve a un momento que ha sido gratificante en mi vida o que ha sido amable para mí. Bien, pueden ser anclajes kinestésicos. Kinestésico, que es algo que me evoque una sensación sensorial, ¿de acuerdo? Kinestésica, que no permita estar cogiendo, digamos, información del exterior, sino que me traiga a mi corporalidad. Pues, por ejemplo, hay gomas de pelo que son como pompones suaves, pues a lo mejor estoy nerviosa o lo que sea, pues me estoy acariciando con el pompón, tengo una goma de pelo que estoy estirando, incluso tengo un boli, ¿no? Que me permita de alguna manera conectar con la sensación kinestésica. A mí los que más me resultan útiles son los interiores, porque no necesito tener ningún elemento externo. A mí el que más me sirve a nivel de conexión es la respiración profunda. De hecho, antes, cuando ya estaba poniendo Sandra la música, antes de comenzar, Sandra Salsón la música, yo ha habido un momento que cierro los ojos, tengo los pies totalmente apoyados en el suelo y respiro de forma profunda. Ahora os cuento a nivel cerebral para qué sirve. Para mí eso, por ejemplo, es un anclaje. Me conecta con lo que está por venir, con mi centro, que mi centro está tranquilo. ¿De acuerdo? Entonces, es interesante el poder utilizar anclajes. Los budistas utilizan mudras. Se sabe que se han estudiado los efectos beneficiosos de los mudras, que es colocar los dedos en alguna posición concreta, y se sabe que estimulan algún tipo de glándula que nos produce sensaciones placenteras cuando nos acostumbramos a utilizarlas. Entonces hay gente que pone los dedos así, a lo mejor los mete debajo de la mesa y se acostumbra a tener este tipo de postura porque de alguna manera crean una huella de memoria que me produce relajación. Bien. El anclaje que sea para vosotros, a lo mejor es una frase positiva, el tranquila, va a ir todo bien. Tranquila, ya sabes que al principio te cuesta mucho, pero luego arrancas y vas fenomenal, ¿no? La frase que sea para vosotras, pero funcionan muy bien los anclajes. Es algo que yo, en base a utilizarlo mucho, crean una huella fuerte de memoria en mi interior y me ayudan a tranquilizarme. También el poder pensar en mi frase mantra. Vuelvo a mi centro, estoy tranquila, en mi centro estoy a salvo, la que vosotras os guste.
la que encaje con vosotras, pero tener algún tipo de frase mantra que yo cada vez que estoy tranquila en mi casa, yo pueda conectar con esa frase y es lo que me digo para calmarme. No sé si tenéis a alguna niños pequeños y viene la niña llorando y tú la abrazas, le dices, tranquila, o mamá está aquí, o todo va a salir bien, o, ¿vale? O la frase que nos decían a nosotros para calmarnos cuando éramos pequeños, ¿no? Es una frase que a base de utilizarlo tiene como una especie como de poder mágico porque se activa una huella de memoria neuronal y me trae al centro, me devuelve tranquilidad y calma. Es algo que yo me puedo verbalizar a mí, una manera de autotranquilizarme, ¿de acuerdo? Bien. Otro tipo de herramientas tienen que ver con herramientas cognitivas, enfrentar mis pensamientos. En este cuaderno de trabajo maravilloso y digo, ojo, es que para mí sería terrible. Bueno, perdón, primero me hago una escala de terribilismo. ¿Qué es una escala de terribilismo? Es una escala en la que yo mido y yo soy capaz de colocar lo que para mí sería abajo del todo terrible. Muy malo, malo, un poco malo, neutro, un poco bueno, bueno, muy bueno y extraordinario. Y cuando esté tranquila, no estoy dominada por el hemisferio de las emociones, el derecho, sino que estoy en el hemisferio izquierdo y yo me puedo decir, es que para mí terrible sería, pues yo qué sé, que me diagnostiquen una enfermedad, que me digan que dentro de una semana me voy al otro lado, o que le pase algo a mis seres queridos, o que, ¿no? Para mí algo muy malo sería, ¿no? Y yo puedo, de alguna manera, como rellenar situaciones que para mí serían un poco malas, neutras, un poco buenas, buenas, muy buenas, que es para ti extraordinario. Y yo decía, pues que me toque la lotería, a lo mejor, o que ¿no? Algo así que sería wow. Si yo ya tengo la escala hecha y de repente vengo y me toca hablar en público y digo, tengo mucho miedo a hacer el ridículo porque para mí eso sería terrible. Y yo digo, oye, ¿cómo de terrible es? ¿Es igual de terrible que quedarme ciega? ¿Es igual de terrible que le pase algo, no? Yo sé que puede sonar muy obvio, pero cuando los miedos muchas veces nos traen a un conflicto inmediato que nosotros magnificamos, ¿de acuerdo? Las escalas cognitivas sirven para mirar lo que está ocurriendo en pequeño, mirarlo con un poco de trascendencia, como si fuéramos capaces de dar un paso atrás y relativizar. Oye, ¿realmente esto es tan terrible? ¿Realmente si en un momento determinado te quedas 10 segundos sin saber cómo continuar hasta que encuentres las notas, ¿de verdad esto es tan malo? ¿Vale? Relativizar le quita importancia a este pensamiento de miedo tan impactante o tan grande. ¿De acuerdo? Entonces, las escalas de terribilismo funcionan muy bien para conectarnos con el hemisferio izquierdo, con el racional. ¿Sí? También me puedo enfrentar a mis pensamientos a través del lenguaje que utilizo. Fijaros, hay veces que las personas, yo no sé si es por ahorrar esfuerzo o qué, pero han pasado 2 veces situaciones familiares y hacemos ya una máxima y decimos, no, es que siempre que voy a un evento de estos es que acabo sola, no, es que nunca nadie me llama, es que todos saben que no, ¿no? Y hago como de alguna manera máximas. Utilizo estos adverbios que son maravillosos, que nos enseñaban cuando íbamos al colegio, el siempre, nunca, todos, nadie, pero que en el fondo no me ayudan. Porque cuando pienso en un futuro, si yo me digo, en mi equipo de trabajo, es que nadie me ayuda nunca, es que siempre estoy sola, al final los marrones me los como yo sola. Cuando miro al futuro digo, caray, vaya negrura de futuro, porque es que me veo sola, es que me veo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a intentar, si somos conscientes de que caemos en esto, que por cierto, si algunos veis identificada, que sepáis que para resolver conflictos es fatal. Si yo ya le digo a la otra persona, es que siempre te dejas el fregadero con los platos. Fatal, porque el otro te va a decir, no, mira, ayer lo recogí. Entonces ya ahí ya empezamos mal, ¿vale? Entonces normalmente no ayudan ni ante los conflictos ni ante las generalizaciones que yo me creo, porque cuando pienso al futuro y tengo que hacer algo por delante, que es como hablar en público, no me ayuda a pensar es que siempre me queda atascada. No, oye, en alguna ocasión me queda atascada, en alguna ocasión no ha salido mal, pero ha habido otras que sí ha salido bien. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de estas situaciones como sin darles una generalidad de que va a ocurrir seguro, sino, oye, a veces me ha ocurrido o a menudo o es posible que en alguna ocasión me haya costado arrancar, pero no significa que me vaya, ¿entendéis? Es importante el lenguaje que utilice porque yo me lo creo. Es que Jung, el psicoanalista, decía, el inconsciente no entiende de bromas, ni de exageraciones. Yo cuando veo, tengo una compañera de Jerez que es graciosísima y siempre está súper exagerada, pero digo, es que en el fondo ella se cree las exageraciones. O sea, es muy divertida, a nivel social es muy divertida, a mí me encanta, me lo paso muy bien, pero a ella le produce cierto amargor porque esas exageraciones que está utilizando para hablar de su mundo se las cree, no hay ningún filtro interno que diga, bueno, lo estás diciendo fuera, pero esto realmente no es tan malo, ¿no? Entonces, por favor, vamos a poner un poco de foco en
¿qué lenguaje utilizo para expresarme, ¿no? Oye, es que esto se me da fatal. Bueno, se me da fatal, bueno, es verdad que a veces me cuesta gestionarlo, ¿no? O es algo que estoy aprendiendo a gestionar, o a veces no sale tan bien como me gustaría. Pero fijaros, ¿cómo impacta en el cuerpo? Si tú cierras los ojos y haces el ejercicio sencillo de decir, ¿cómo te sientes si te dices, es que hablar en público se me da fatal, ¿no? Y cómo impacta en tu cuerpo el decir, jo, es que hablar en público es algo que estoy aprendiendo a gestionar porque a veces me cuesta. ¿Hola? ¿Alguien ha dicho algo? No sé si se ha ido... Perdón, Ángela, es que he entrado yo y debes haber oído... Ah, vale, vale. Hola, Sandra. Hola, bonita. Vale, estábamos hablando de la importancia que tiene el lenguaje que utilizo para expresar mi realidad y cómo a veces cuando utilizamos las generalizaciones estas del es que siempre que hablo en público o es que nunca me ocurre no sé cuánto, es que todos se dan cuenta del... ¿no? O el se me da fatal, cómo impactan este tipo de utilización del lenguaje en mí, ¿no? Y en mis nervios, que no ayuda. Entonces vamos a utilizar un poco de ponerle un poco de prisma a la consciencia en el lenguaje, a qué palabras utilizo para relacionarme con mi realidad. También estábamos hablando de esta, venga, confianza en mí, ¿no? Porque al final hablar en público o desarrollar y contar a la gente mi proyecto tiene una parte de confianza en mí, ¿no? ¿Y qué es la confianza al final? Pues es sentir y pensar que pase lo que pase voy a conseguir salir adelante, voy a ser capaz. Entonces, también es importante crear huellas de memoria o fortalecer o hacer unos ratitos en los que yo pueda pensar, oye, esta confianza, ¿cuántas veces antes he aprendido a hacer algo que me costaba? Ostras, y he aprendido a hacerlo, ¿no? Vosotras además que sois emprendedoras, estoy segura que tenéis que aprender de todo, o sea, no te vale que si redes sociales, que si hablar en público, que si gestionar la facturación, que si, no sé, la parte comercial con los clientes, que si hay un montón de cosas que estoy segura que muchas no conocíais o sabíais hacer antes, ¿no? Entonces, pues también el enfocar esto de hablar en público como algo más, una tarea más a aprender, ¿no? Como otras que habéis aprendido que eran difíciles y que habéis aprendido a gestionar, ¿de acuerdo? Es bueno, pues a lo mejor en este cuaderno del que estoy hablando tantas veces de trabajo personal, ¿cuántas veces antes pensaste que no podías y sí pudiste? ¿No? O ¿qué hiciste para salir adelante y salir airosa en esas situaciones difíciles? ¿No? Para fomentar esa huella de confianza en uno mismo, ¿no? Ser capaz que puedo salir adelante, que soy capaz. ¿Sí? Vale. Aquí os presento a Donald Hebb, que no sé si lo conocéis, fue un pedagogo que en 1949 desarrolló la teoría de las redes Hebbianas. Este hombre es maravilloso, sus estudios dieron mucho pie a la neurociencia tal y como la conocemos hoy en día. Él lo que decía era que las neuronas no trabajan de forma aislada, sino que trabajan en equipos, ¿de acuerdo? Entonces, una red hebbiana es cuando hemos adquirido un aprendizaje y para ese aprendizaje se han unido unas cuantas neuronas que han trabajado en equipo y conforman ese aprendizaje. De tal forma que si yo aprendo a hacer una tortilla de patata, ¿no? Y yo no sé, pues se van a activar X neuronas que trabajan en un equipo y cada vez que yo vuelva a hacer una tortilla de patata, esas neuronas que se crearon para hacer esa huella de memoria vuelven a salir y se refuerzan. Cuantas más veces la haga, más veces se refuerza ese aprendizaje, ¿vale? Es como... ¿os acordáis cuando estábamos en el cole y tenías que aprenderte la lección, tenías el examen para el día siguiente? No valía solo con entender, bueno, había gente que sí que le valía solo con entender. Lo normal es que tuvieras que repasar. ¿Qué hacemos en el repaso? El repaso es fortalecemos la huella de memoria, ¿de acuerdo? Fortalecemos ese trabajo en equipo de esas neuronas que trabajan en sí. Bien, se sabe que no solamente podemos adquirir aprendizajes como montar en coche, aprender a conducir o aprender a hacer una facturación o aprender a las redes sociales. No, también podemos adquirir actitudes a través de ese esfuerzo voluntario y consciente. ¿Pero qué exigen? Exige que yo haga un poco de trabajo, ¿de acuerdo? Un poco de trabajo interno, que le dedique tiempo, que pase un poco de tiempo en mi interior pensando, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Estás relajado? ¿No? ¿Qué tipo de pensamientos te dices? Oye, esta mañana cuando has tenido la oportunidad y no has hablado, ¿cómo te has sentido? ¿Qué podías haber hecho? ¿Qué puedes hacer la próxima vez? ¿De acuerdo? O sea, como fomentar ese diálogo interno para tener una actitud de confianza, ¿no? Una actitud de confianza que me ayude a enfrentar esos posibles boicoteadores de los que hablábamos antes, esos pensamientos que no van a mi favor. Vale. También es interesante, hablando de los miedos, el
darme cuenta de dónde está colocado el miedo en mí. Y aquí a mí me gusta distinguir, yo puedo tener el miedo colocado delante, lo puedo tener al lado o lo puedo tener detrás. Y es importante porque no me voy a relacionar con el mundo de la misma manera si yo lo tengo delante, si lo tengo en medio, o sea, en medio me refiero a mi lado cogido de la mano o lo tengo detrás. Imaginaros que a mí me dicen hoy, oye, Angelita, vámonos de copas, que no sé cuánto, y yo digo, ay, mañana tengo que trabajar, pero venga, vale. Salgo, me bebo un montón de copas y cojo el coche y me vuelvo a casa en coche. Y no hay ningún tipo de pensamiento interno, ninguna emoción que me diga, oye, ten cuidado, porque si has bebido y coges el coche puede ser que no lo controles y tengas un accidente. Oye, ten cuidado, porque si hoy bebes mucho, esta noche bebes mucho, mañana puede ser que te cueste gestionar todo el día. Si yo no escucho, si yo no tengo ese miedo, no lo tengo, no me habla, no accedo a él, decimos que lo tenemos detrás, ¿vale? Y es bastante peligroso, porque el miedo al final, como os decía, sirve para protegernos, nos cuida, ¿de acuerdo? Entonces lo tengo detrás, y entonces ¿qué hago? Pues puede ser que tenga conductas que no van a mi favor, que era como os decía, el ejemplo que poníamos antes en ese evento, que tienes posibilidad de hablar de tu negocio y no tienes ningún tipo de miedo y te pones a hablar de cualquier cosa, parlotear, sin estructurar un contenido, sin hacerlo más atractivo al que tienes delante, ¿no? Y pierdes esa oportunidad, incluso el otro dice a lo mejor, oye, ¿qué me está contando esta persona, no? Bien, eso es una opción. También puede ser que yo tenga el miedo delante. Si yo tengo el miedo delante, el miedo es quien se relaciona con mi mundo, ¿de acuerdo? Entonces, frente a eso que me da miedo yo, siempre está el miedo. Y es el miedo el que muchas veces habla, el que dice, no sé si voy a poder hacerlo. Oye, ¿quién lo está diciendo? ¿Lo dice tu miedo o lo dices tú? ¿Que tienes miedo a hablar en público? Sí. Pero eso no significa que te domine, ¿de acuerdo? Si lo tengo delante significa que a veces me bloquea, que a veces no puedo gestionarlo. Para mí lo interesante es llevarlo al lado. Si yo soy capaz de llevar mi miedo al lado, soy capaz de escuchar lo que me dice, oye, ojo, ¿no? Prepáratelo bien porque la otra vez te quedaste atascada, o acuérdate de llevar unas notas que estén bien organizadas para si te quedas bloqueada, poder tirar de notas y colocarte, ¿no? Saber dónde estás de ese discurso que te estás diciendo. Pero lo llevo de la mano significa, te estoy escuchando, pero no te voy a dejar que domines la situación. ¿De acuerdo? Es como si sé que estás aquí, sé que me puede pasar, sé que me puedo quedar en blanco, sé que mi pierna puede delatarme, sé que me puede que se vaya la luz y que no tenga acceso a las diapositivas. Ya te he oído, ya me lo has dicho, ya estoy tomando medidas, ya está. Pero vamos de la mano, ¿entendéis? Es como, lo hago con miedo, pero lo hago. ¿De acuerdo? No dejo ni que esté delante y me boicotee y me paralice ni me bloquee, ni estoy detrás y no lo escucho. Entonces es interesante ¿soy yo el que habla o es mi yo integrador? O sea, ¿quién habla? ¿Es mi yo integrador, soy yo o es mi miedo? ¿De acuerdo? Bien. Hay una herramienta aquí que funciona muy bien, que es la que os decía antes, que es la del respirar profundo. Es una cosa muy sencilla, pero funciona muy bien. ¿Por qué funciona muy bien? Fijaros, antes os contaba cómo la amígdala muchas veces cuando estamos en situaciones que, que nuestro cerebro detecta que son como peligros, se activa, ¿de acuerdo? Entonces, como es una parte muy primitiva que lleva muchos años con nosotros, miles de años, desde cuando éramos animales y vivíamos en la selva, ¿de acuerdo? Que teníamos esa amígdala que nos decía, oye, que viene ese león y viene a comerte, ten cuidado, ¿no? Que está muy bien que se active la amígdala, seguimos compartiendo esa estructura, esa amígdala a día de hoy. Tarda muy pocos milisegundos en activarse, de hecho se sabe que tarda solamente 0,02 milisegundos, lo llaman la ruta corta. Es un estudio, si os interesa, que hizo James Ledoux, acabado en X, ¿de acuerdo? Y él lo llamaba la ruta corta porque lleva tantos años, miles de años con nosotros, que esa ruta, la amígdala, se activa enseguida. Es medio parpadeo, tarda en activarse la amígdala. Por otro lado, el que necesitamos para hablar es el neocórtex, ¿de acuerdo? Pero el neocórtex, que es esta parte de aquí, es la que, digamos, que se ha desarrollado más tardíamente. Nos diferencia de los animales, es la que piensa, la que estructura, la que organiza, la que, ¿no? Volviendo al ejemplo de la paella, yo digo, hoy para hacer la paella tengo que comprar el pescado, tengo que ir a no sé qué, no sé cuánto, ¿de acuerdo? Organizo, planifico. Y es la última que ha tardado. Es como los suburbios de la ciudad. Tardas más en llegar a los suburbios que al centro, que es la amígdala, ¿de acuerdo? Tarda 0,05 milisegundos en activarse, que serían 2 parpadeos, ¿vale? Entonces, al final, Juana, esto también va para ti. Si yo quiero tirar del neocórtex y lo que se me ha activado es la amígdala o en tu caso esa dominancia del hemisferio derecho, acostúmbrate antes de empezar a hablar, respirar profundo. ¿Por qué?
Cuando yo respiro profundo, me da igual que sea una respiración profunda, un suspiro, un cuento hasta 3. Lo único que diferencia que se me active una zona del cerebro u otra es el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, solamente le tengo que dar tiempo a mi cerebro para que active la parte que piensa, que es el neocórtex. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que suelo hacer es una respiración profunda. ¿Por qué me vale a mí? Porque además estoy metiendo oxígeno y estoy alimentando a mi cerebro, que se alimenta en parte de oxígeno. ¿De acuerdo? O sea, que estoy alimentando a mis células neuronales que las voy a necesitar ahora para hablar. ¿De acuerdo? Entonces, te paras y respiras y comienzas a hablar. Simplemente es una cuestión de tiempo. Le doy tiempo a mi cerebro, a la parte que piensa, para que se active. ¿De acuerdo? Vale. Otras cosas que también funcionan muy bien, además de respirar profundamente, beber agua. ¿Por qué? Y esto es una tontería. ¿Por qué? Porque se sabe que, como os decía, la parte que se activa es la amígdala. La amígdala es muy primitiva, es muy instintiva. Es la que se nos activaba cuando, como os decía, cuando estábamos en la selva y venía un animal a comernos. ¿Qué es lo que nunca haríamos si somos animales y viene un animal a comernos y corremos riesgo de, tenemos el riesgo de morir? Pararnos en un charco a beber agua. ¿De acuerdo? Si yo soy capaz de en un momento de, como de, ostras, que ya empiezo, pararme y beber agua, de manera tranquila le estoy diciendo a mi cerebro, no es para tanto. ¿De acuerdo? Cortamos esa señal que va a la parte más instintiva y que me pone en alerta. Entonces, respiráis profundo, cojo mi botellita, mi vasito de agua y me encasqueto un trago y empiezo bien. ¿De acuerdo? O sea, funciona. Beber agua antes de empezar funciona. Otra cosa que funciona bien, ropa cómoda y zapatos cómodos. Los zapatos cómodos porque hay gente que elige, no, me voy a comprar estos zapatos preciosísimos porque tengo que hablar en no sé dónde y para que se me vea a mí bien. Eso está muy bien. Pero asegúrate de haberte probado esos zapatos y haberlos utilizado antes. Porque los pies, ¿os acordáis cuando al principio os decía... cierra los ojos, conecta con tu cuerpo y asegúrate que las plantas de los pies estén totalmente colocadas con el suelo. Nuestros pies son nuestros anclajes al suelo, son los que nos dan seguridad. Entonces, antes de elegir la vestimenta, plantéate, ¿me compensa llevar un taconazo y sentirme insegura? ¿O prefiero llevar este zapato que lo he utilizado más, que a lo mejor no es tan mono, pero que me hace sentirme segura? Yo, si os sentís insegura, os invitaría más a ropa con la que os sentáis cómoda, vestimenta más adecuada que os haga sentir más segura, que a lo mejor tirar de algo un poco más incómodo o más llamativo o más atrevido, porque os va a hacer sentir más insegura. ¿De acuerdo? Otra cosa, cuando tengáis, o no sé si lo habéis tenido ya, esa preparación de oratoria con esa persona, con el periodista o con esa persona que os vaya a dar la sesión, seguramente que os hablará de la mirada en W. Imaginaros que hay mucha gente mirando y hay una herramienta que es en W o en U, dependiendo del número de gente que haya, y es que tú visualmente haces el barrido como si estuvieras continuamente tu mirada en una W, ¿de acuerdo? Bien, esa es una de las herramientas que hay. O si hay menos gente, pues en forma de U. Eso está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando sentimos mucho miedo? O cuando estás aterrada y no eres capaz de... yo qué sé, ves que ya llega tarde, o sea, ves que la sesión está empezando tarde, ves que tienes que comenzar y hay gente de pie, ves que no, hay un montón de cosas. ¿Qué es lo que ayuda mucho? Buscar miradas sonrientes entre el público, ¿de acuerdo? De entre todo el mundo elegir aquellas caras que a mí me den sensación sonriente o me den seguridad, ¿de acuerdo? Más que elegir, o sea, si yo tengo que elegir, me siento muy nerviosa, me siento muy insegura y tengo que elegir entre llegar a todo el mundo con la mirada o buscar... hombre, si ya pueden estar colocados en lugares estratégicos y ya parece que estoy mirando a todo el mundo, eso sería ideal. Pero si no, prefiero optar por mirar a gente que está sonriendo o caras neutras, pero que no están... Es que imagínate, tú estás hablando y ves eso y a nivel de neuronas espejo, o sea, es que es inevitable cierta sincronicidad con esa persona y dices, ostras, si es que se está aburriendo con lo que estoy contando. Entonces, elegir, ¿de acuerdo? Elegir, si sentís mucho miedo, elegir caras donde posar la atención, ¿sí? Y importante, antes de empezar, esos mantras que habéis estado trabajando, ¿de acuerdo? Que habéis estado, lo que te devuelve a tu centro, lo que sea, es el tranquila, ya sabes que al principio cuesta, pero luego sale bien, va a salir bien, estás tranquila, estás bien, ¿de acuerdo? Lo que sea, esa frase que a ti te ha servido, repítetela una y otra vez. Para esto acordaros que hemos tenido que hacer una huella de memoria antes, previa, en momentos en los que hemos estado tranquilos para que nos funcione cuando estamos nerviosos. ¿De acuerdo?
Y bueno, hasta aquí el taller. Me gustaría si quisierais compartir alguna cosa y luego pues si podemos dedicar 5 minutillos y os enseño lo que es la respiración del globo rojo, si queréis, o contaros un poco en qué consiste la de Jacobson. ¿Os gustaría compartir alguna cosa? Venga, chicas, que habéis estado muy calladas, algo podéis compartir. Voy a beber agua, voy a aprovechar para respirar, ¿vale? ¿Hay alguna herramienta? Yo quiero compartir una cosa que he aprendido este último año, y es que hablando de las cosas que nos decimos, el cerebro no distingue cuando algo un pensamiento de un hecho real. Es decir, por eso funcionan las visualizaciones, porque si tú te crees, si tú estás constantemente pensando, por ejemplo, que algo no funciona, que algo va a salir mal, que algo lo haces mal, tu cerebro cree que realmente es así. Si tú estás constantemente asustado porque esa situación te produce miedo, al final, es como esa predicción se acaba convirtiendo en realidad. Muchas gracias. No sé si estás de acuerdo con esto, Ángela, pero sí, yo creo totalmente. Que al final esto condiciona un poco, las cosas que nos decimos al final se convierten en realidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso antes os decía que es muy importante subir el volumen de los pensamientos para ver qué es lo que me estoy diciendo. Y eso lo llaman la profecía autocumplida. Si yo me digo que va a salir mal, saldrá mal. ¿Vale? Porque de alguna manera estoy poniendo en marcha mecanismos inconscientes, no conscientes, para que eso ocurra, ¿no? Entonces acabará ocurriendo. Sí, estoy de acuerdo. Gracias, Eva, por compartir. Venga, ¿alguien más le gustaría compartir alguna cosa? ¿No? Pues venga, si queréis, os decía antes, para quien le apetezca quedarse, a lo mejor ya sabéis hacerlo y no, bueno, pues no es de interés, ¿vale? Pero para quien le apetezca quedarse, pues antes os ponía ahí 2 relajaciones que son muy sencillas. Una se llama la relajación del globo rojo, que os voy a enseñar ahora en qué consiste, cómo se hace, y la otra es la relajación de Jacobson. La de Jacobson es más larga y se tarda más tiempo en hacerla, pero podéis encontrar seguro en YouTube un montón de conexiones, ya estoy con las conexiones cerebrales, un montón de links a relajaciones de Jacobson. ¿En qué consisten las relajaciones de Jacobson? Consisten en ir haciendo una especie como de escaneo por las diferentes partes de mi cuerpo, empezando por la planta de los pies, el pie derecho, la pantorrilla, la rodilla, el muslo, voy subiendo, luego con el otro pie y voy percibiendo la diferencia entre la sensación de contracción y de relajación. ¿De acuerdo? Es una técnica para adquirir conciencia corporal. Entonces, cada una de las partes del cuerpo las voy durante 3-4 segundos, apretando, apretando, apretando y en un momento determinado suelto y percibo, noto la diferencia entre contracción y relajación. Una vez que yo ya he ido haciendo ese escaneo por las diferentes partes de mi cuerpo y empiezo a tomar conciencia, me es mucho más fácil entrar en un estado de relajación. Entonces, las relajaciones de Jacobson, la dificultad que tienen para mí es que exigen tiempo, exigen a lo mejor un cuarto de hora, ¿no? Para adquirir ese momento como de rutina de conciencia corporal, pero me enseñan a percibir cuando algo en mí está tenso o no. Si yo pongo la atención en el abdomen y yo a lo mejor no soy consciente de que está tenso, y al simplemente poner esa atención, intentar tensarlo, digo, ostras, pues si es que ya está tenso, ¿cómo estoy de tensa yo? Llevo todo el día así, no me he dado cuenta, ¿no? Es intentar entender, como os decía al principio, ese lenguaje que utiliza mi cuerpo para relacionarse conmigo, ¿no? Esas señales que me está mandando. Entonces, bueno, como os decía, la relajación de Jacobson funciona muy bien, pero exige, pues eso, un ratito. Yo sí que os invito porque es una manera muy interesante de empezar a conectar con nuestro cuerpo. Y luego tenemos también la relajación del globo rojo. Entonces, es muy sencilla. Yo, por ejemplo, la utilizo muchas veces. Venga, vamos a cerrar los ojos. Me gustaría que, como habéis hecho al comienzo, os asegurarais de apoyar lo que es toda la espalda en el respaldo de la silla, ¿de acuerdo? La planta de los pies totalmente colocada encima del suelo, ¿no? Que vuestras plantas de los pies conecten con el suelo.
Las manos las podéis colocar o bien encima de vuestros muslos, hacia arriba, bien hacia abajo, en un lugar que sea bueno para vosotras, que os sintáis a gusto, tranquilas. ¿De acuerdo? Y entonces, esta relajación aúna dos cosas. Una es la visualización de un globo rojo que está en nuestro abdomen, ¿de acuerdo? Cuando yo exhalo, ese globo rojo está deshinchado, y cuando yo inhalo, ese globo rojo se hincha por entero y ocupa todo lo que es la cavidad de mi estómago. Y vuelvo a exhalar y se vuelve a deshinchar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a compartir, por un lado, la visualización de ese globo rojo con la atención en mi respiración. Entonces, la respiración, os cuento. La respiración, para relajarme, se inhala por la nariz y se exhala por la boca, siempre, ¿de acuerdo? Al menos en este tipo de relajaciones. Entonces, tardo, por ejemplo, 2 tiempos en inhalar, 3, 4 en soltar. Bien, para soltar lo vamos a hacer de una manera mucho más lenta, más consciente. De hecho, puedo abrir un poquito los labios de tal forma que note esa visualización de ese aire saliendo por esa cavidad bucal. ¿De acuerdo? Entonces, venga, os invito, cerramos los ojos, inhalamos en 1, 2, 3, notamos cómo ese globo rojo se hincha y exhalamos. 2, 3, 4. Volvemos a inhalar por la nariz. Notamos ese globo rojo cómo se hincha por entero y volvemos a exhalar. La exhalación lenta, progresiva, no hay prisa, ¿de acuerdo? Bien, ahora me gustaría que posarais la atención en esa boca del globo y en cómo al exhalar ese aire sale del globo, sube por todo lo que son nuestros canales de respiración hasta que llega a la garganta y sale por la boca, ¿de acuerdo? Seguimos inhalando por la nariz, llenamos ese globo y exhalamos por la boca. Bien, bien, chicas. Esta relajación funciona muy bien, como os decía, si la hacéis de continuo, ¿de acuerdo? Al menos al principio 1 o 2 veces al día. Funciona muy bien. Como decía Eva antes, Eva Herrero, las técnicas de visualización son muy útiles. Entonces, el aunar la consciencia en la respiración, en cómo entra el aire y cómo sale, el juntarlo o el compartir con esa visualización del globo rojo hinchándose y deshinchándose, es más efectivo que simplemente centrarnos en una sola respiración. Entonces, bueno, pues yo ahí os la dejo, ¿de acuerdo? Nada más, que muchísimas gracias y bueno, pues que espero que os haya sido de utilidad. Aquí tenéis mi mail por si tenéis alguna duda o queréis preguntarme alguna cosa, pues por aquí andamos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todas por estar y seguimos, ¿vale? Con las siguientes sesiones de cara a los premios y cualquier cosa que necesitéis ya sabéis dónde podéis encontrarnos. Muchas gracias, Ángela. Gracias a ti.